Ya. Están empezando a grabar. Entonces, nada, chicos, buenas tardes. Espero que les haya salido bien todas sus cosas en la semana anterior. Y bueno, vamos a analizar qué se va a hacer este segundo parcial. Como les había comentado, vamos a trabajar en la clase de dinámica rotacional. Vamos a hacer una introducción, porque realmente es un tema súper extenso. De hecho, de este segundo parcial, que son 2 meses, igual que el primero. El primer mes o las primeras 3 semanas del mes se llevan solamente en este tema, porque lo mismo que acaban de hacer con dinámica translacional, lo tienen que volver a repetir con dinámica rotacional, pero obviamente vienen las partes de rotación. Lo que nos lleva a lo siguiente. Nosotros empezamos con que tenemos dentro de dinámica translacional una cantidad donde decíamos que la masa se relaciona con la inercia, donde conocemos que era la resistencia a la traslación, o mejor dicho, resistencia a cambiar la velocidad de traslación. Mientras que ahora lo que ustedes van a encontrar es que no solamente tenemos una inercia translacional que es directamente proporcional a la masa, sino que tenemos una inercia rotacional, que esta sería mejor conocida como momento de inercia. Y este momento de inercia lo que nos dice es que cuando nosotros estamos con alguna velocidad angular, nosotros no queremos cambiar esa velocidad angular. Entonces, algo con lo que vamos a encontrarnos bastante es que como esto la mala sigue siendo dinámica, este es el primo de dinámica translacional. Todo lo que tiene dinámica translacional lo tiene este otro, pero en rotación. Entonces, en este caso, el momento de inercia nos dice que esta sería una resistencia a cambiar. Vamos a poner W para hacer referencia a la velocidad angular. Y eso nos lleva a distintas cosas. ¿Qué velocidad angular tenemos? ¿Cómo podríamos cambiarla? ¿Y cómo nosotros podemos aumentar o medir esta resistencia al cambio? Nosotros podemos tener que las cosas a nuestro alrededor giran o no. Por ejemplo, si ven a cámara, tengo en este momento mi pluma de la tableta. Claramente ven que no está girando. Tiene una velocidad angular cero. Si es que yo la suelto a ella, simplemente se está trasladando, se está cayendo. A menos que yo la deje caer después de agarrarla en alguno de los extremos o con algún punto raro. Lo importante aquí es que esta cosa no quiere caerse así como está, no quiere rodar, no quiere empezar a dar vueltas. Pero si es que yo quisiera, simplemente la cojo y la empiezo a rotar. Ven que como es algo pequeño, que tiene poca masa, no molesta tanto, no se ofrece mucho a resistirse a los cambios. Dentro de esto, acabo de despertarme, me pegué una siesta de media hora, entonces todavía estoy con Windows cargando, entonces disculpen si me trabo en alguna parte. Pero bueno, quitándome eso. Como están viendo otra vez, esta pluma no es nada difícil de hacer rotar, pero vamos a coger un martillo, vamos a coger una escoba, vamos a coger una barra de gimnasio. Obviamente cuesta más. Y por un lado es obvio que va a costar más porque depende de la masa, no es algo que nosotros inferimos también. Pero justamente tomando esto del gimnasio, vamos a dibujar el siguiente ejemplo. Algo que suele dolernos a muchos suele ser el ejercitar hombros. Y hay bastantes memes al respecto, ¿no? Cogiendo discos o cogiendo pesas para hacer press de banca, podemos levantar tranquilamente unas 90 libras, cosas así, exageradamente grandes. Pero para hacer hombros nos vamos con la mancuerna más pequeña que hay. ¿Y por qué sería la pregunta? Ustedes podrían hacer un experimento dentro de poco. Simplemente cojan su maleta. Espero que sus maletas estén cargadas de cuadernos y no de botellas. Y la idea es que si ustedes intentan levantar su maleta al lado suyo, no les va a molestar mucho cuando están con el brazo contraído. Pero si ustedes intentan levantar su maleta con el brazo extendido totalmente, les va a costar más, va a dudar más, así como justamente los ejercicios estos que son enfocados al hombro. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nosotros entonces en el gimnasio utilizamos una pesa pequeña si es que sabemos que con distancias más cortas podemos avanzar con más? Y eso otra vez tiene que ver con esta resistencia a cambiar la velocidad angular. El momento de inercia nosotros lo medimos de esta forma. Vamos a intentar explicar qué es lo que representa esto y cómo funciona. Si nosotros tenemos partículas puntuales en el espacio, como una pelota o una pelota bastante pequeña, nosotros podemos decir que ella tiene una masa, pero más importante que eso, ustedes ya pasaron en primer parcial centro de masa, algo les debieron haber explicado.
Lo importante aquí, para quienes no lo han visto a fondo, es que ustedes pueden representar la ubicación de un objeto simplemente con un punto. Y debe ser un punto obviamente representativo. Ustedes no van a decir, la luna está acá, porque claramente aquí estoy en el espacio, no estoy ni tocando la luna. Pero también sería incorrecto decir que la luna está aquí o está acá o está aquí rozando, porque no son puntos representativos. Sino yo debería decir, mira, la luna está aquí, en su parte más central. Y eso nos lleva al momento de inercia. Pero eso nos lleva al centro de masa. La ubicación del centro de masa, ustedes la podían encontrar con esta siguiente ecuación. Tienen que la masa total por X o R, vamos a ponerlo R de centro de masa, de forma general, no es nada más que la sumatoria de los pedacitos que componen esa masa más los vectores de posición, desde i igual a 0 hasta n que completan todos los pedazos. Total, lo que están haciendo es básicamente un promedio. Y si bien esto no lo trabajamos en las clases que tuvimos hace poco, porque simplemente es mucho contenido y me enfoqué en lo más importante, el centro de masa tiende a irse hacia la parte que es de masa más grande. Básicamente es como dinero. Si yo los pusiera a ustedes en una distancia similar entre un billete de 1 y un billete de 100, creo que todos nos vamos obviamente al de 100. Y lo mismo pasa con el centro de masa. Como es una suma donde al final nosotros hacemos una división, básicamente estamos haciendo ponderaciones. La ponderación, para quien no está al tanto, simplemente una fracción que me dice básicamente qué tan importante es una cosa en relación a las otras. Y aquí entenderemos lo siguiente. Si yo tengo una masa y le divido por una masa más grande, este factor pues va a ser más grande o más pequeño dependiendo de, obviamente, las dos cosas que están ahí. Pero hagamos esto. Si es que esta masa es sumamente inmensa, también lo va a hacer la parte aquí abajo. Pero más importante, todas las otras masas pequeñas, ellas cuando las dividamos para la masa inmensamente grande, esas básicamente tienden a cero. Por lo tanto, sus ubicaciones, entre comillas, no importan porque nosotros nos vamos siempre del lado de la más grande. Eso, igualmente, no es más, eso ya deberían haberlo hecho en la parte anterior del primer parcial. Lo que me interesa aquí es destacar la relación tan similar que existe entre las dos ecuaciones. Como pueden ver, la única diferencia entre una y la otra es que primero esta es una cantidad completamente escalar, mientras que aquí nosotros podríamos decir que todos estos eran vectores porque estamos haciendo multiplicación de un número con un vector, pero más allá de eso vemos obviamente el dividente cuadrado ahí. Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene y cómo se relaciona de nuevo con el hecho de que nosotros nos duele levantar masas a cada vez que están más lejos? Pues directamente por esa R. Nosotros podemos decir que esta R es la ubicación de las cosas en el espacio. Entonces, si tomamos otra vez este ejemplo, yo puedo decir que nosotros tenemos a alguien que tiene una longitud de, se me ocurre, vamos a poner, no sé, un tamaño de brazo, vamos a ponerle de unos 80 centímetros. Y no solamente esto, vamos a decir que cuando está contraído tenemos una distancia de unos 10 centímetros. Entonces, vamos a hacer un cálculo simple para una mancuerna. Vamos a decir que tenemos una mancuerna de unos 10 kilogramos y vamos a calcular su momento de inercia cuando tenemos una longitud corta y cuando tenemos una longitud larga. Como estamos hablando de una sola masa o un solo cuerpo, pues no hay sumatoria que hacer, simplemente masa 1 radio 1. Tendríamos entonces 10 por, como estamos con la corta, 0.10 al cuadrado. Entonces nos haría bastante pequeño, nos haría 0.1 de nuevo. Ya, no es la gran cosa. ¿Qué es lo que va a pasar de este otro lado? Por el contrario, aquí esta cosa va a ser un poco más grande. Vamos a calcularla. Nos daría un total de 6.4. De hecho, déjame calcular bien la otra por si acaso. No quiero estar haciendo estupideces. Sí, no hace 0.1. Entonces, ¿qué cosas pueden notar aquí? Una es 0.1 algo, ya veremos sus unidades. La otra es 6.4 algo. Y solamente con hacer una división de la una con la otra, notarán que el momento de inercia con la longitud larga es 64 veces el momento de inercia de la longitud corta. ¿Qué representa esto? Tomando otra vez el caso de esta pesa que estamos tomando, sería como que en lugar de coger una pesa de 10 kilogramos, estemos cogiendo una de 64 kilogramos.
Y no sé si están al tanto de sus pesos, pero al menos yo sé que peso 71 kilogramos, se supone. Entonces, aumentar esa distancia genera que esta pesita, que yo la puedo sentir como 0,1 algo, luego sea 0,6,4. Lo importante es que estoy metiendo una carga excesiva solamente por mover yo las cosas de su ubicación. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Cosas que ustedes podrán haber notado y si no, sería bueno que se pongan a jugar con ellas, porque igual que el primer parcial y en general la bella materia que están viendo, ustedes pueden familiarizarse con los conceptos jugando. Entonces, bueno, háganlo de gimnasio si quieren, aparte de hacer ejercicio, pero también noten esto. Esta imagen lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos dos masitas aquí, no claramente en dos situaciones distintas, pero simplemente por la ubicación de ellas, en una tenemos un momento de inercia más pequeño, lo que representa una resistencia pequeña, y en la otra tenemos un momento de inercia grande, que representa una resistencia grande, por lo que es más grande o más difícil cambiar de estado de rotación de las cosas. Teniendo eso en mente, vamos a analizar por qué menciono bastante lo del estado de rotación. Hay algo que me molesta con las cosas, cómo se enseña en la universidad, y es una parte de ello es el lenguaje. Ya, hay algunos profesores que dicen que el momento de inercia es la resistencia a rotar. Técnicamente no está mal, sería decir que la inercia también, la traslacional, es la resistencia a moverse. Y como ya han visto, la inercia simplemente me dice que no quiere cambiar la velocidad que tiene. Ya por eso es que no nos paramos frente de camiones. Nosotros no podemos hacer que el camión frene. Y lo mismo pasa aquí. Entonces, ¿a qué voy con todos estos lloros de que no me gusta cómo enseñan? Ya. Cuando ustedes se les preguntan cosas conceptuales de esto, se pueden dejar llevar por esa mala, bueno, por ese mal concepto. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de algo que se evaluó en un examen hace 2 años, hace cuando apenas entré. Entonces, para hacerles corto el cuento, nosotros vamos a tener dos objetos. Uno es un anillo, el otro es un disco sólido. Esperaría que ninguno me pregunte cuál es el disco y cuál es el anillo, porque ajá, se supone que la figura se presta para que lo infieran. Pero me sonó algo, pensé que había algo más conectándose. Entonces, como obviamente este es el anillo o aro y este obviamente es el disco, entonces nosotros tenemos ecuaciones que nos dan las relaciones. Lo importante aquí es lo siguiente. El momento de inercia del aro es mayor que el momento de inercia del disco. ¿Por qué? Ya lo veremos. Por ahora quedémonos con eso. El problema de examen, creo que era mejoramiento incluso, decía que estos dos objetos están girando respecto a su centro de masa. ¿Por qué es importante? Ya lo veremos también. Lo importante es que nos decían, estos dos sistemas tienen fricción en el eje. Determina usted cuál es el que demora más tiempo en frenar, que es lo que hicieron bastantes de mis alumnos. Ellos dijeron, ah, mira, como supuestamente el momento de inercia es la resistencia, a poner resistencia a la rotación. Entonces, obviamente, como que se resiste más, no quiere rotar, es como que el que mete el freno más rápido. Entonces, tomando esa noción incorrecta, decían claramente el aro frena rápido porque como tiene mayor momento de inercia, entonces su tiempo de frenado tiene que ser menor. Y el disco, en cambio, pues demoraría menos, no se infiere por esta comparación. Todas estas personas sacaron cero. ¿Qué dijeron ellos? Es que el profesor tal me dijo que sí funcionaba. ¿Y por qué está mal? Pues como estamos diciendo, igual que con el carro, y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir que el disco en este momento, porque tiene un menor momento de inercia, es una bicicleta. Y el otro sería un camión. Y misma idea. Si es que yo les pongo a ambos frenos y el mismo freno, la misma fuerza de frenado, esta yo la puedo frenar fácilmente, pero si yo le meto la misma miserable fuerza para frenar una bicicleta a un camión, el camión me lleva en peso, el camión se va de largo. Obviamente, algún día frenará, pero por su naturaleza, porque tiene mayor momento de inercia, va a oponerse más. Y esto es porque, igual que pasa con la velocidad y las fuerzas, nosotros tenemos una relación a través de aceleración. Nosotros sabemos que en dinámica translacional la velocidad se relaciona con fuerzas a través de, como estamos mencionando, la aceleración. Lo que nos pide Grito es que digamos, mira, fuerza es igual a masa por aceleración. Y aparte, pues aquí ya si la fuerza es grande, la aceleración o desaceleración, ya depende del contexto, es grande,
Y eso provocará también un aumento o retroceso en qué tan rápido o lento se frenan las cosas. Básicamente, cómo cambia el pinche delta V. Nosotros tenemos algo similar aquí. Aquí nosotros ya no trabajamos con fuerzas, sino trabajamos con torques, pero la idea se mantiene. Yo puedo tener un torque y en este caso mi torque es el primo de la fuerza. Así como ya estamos viendo, si la masa es la inercia traslacional, en rotación el primo de la masa es el momento de inercia. Y en lugar de tener aceleración lineal, nosotros ahora tenemos aceleración angular. Si se dan cuenta, la ecuación es la misma. Quiero que piensen en Scooby-Doo cuando al final encontraban a quién era el malo y era algún idiota del inicio, pero tenía una máscara. Este de aquí es exactamente este de aquí, pero con unas complicaciones más. Pero el fundamento es exactamente el mismo. Donde veremos lo siguiente. Dentro de dinámica translacional y en general dentro de cualquier ecuación, ustedes tienen restricciones. Una ecuación, más allá de darnos una relación numérica entre el lado izquierdo y el lado derecho, nos establece que nosotros no podemos excedernos de algunas cosas porque si no ya deja de ser una ecuación y se convierte en una inecuación. ¿Qué quiero decir? Vamos a plantear lo siguiente. Yo digo, vamos a ponerlo con f de x, que sería más adecuado. Yo digo que tengo una función f de x que es igual a x. Conocemos que es la x lineal de toda la vida, 45 grados en nuestro eje x y y. No tiene nada nuevo. Entonces, yo podría proponer valores. Yo podría decir, mira, mi función cuando la evalúo en 2 es 2, lo que implica que obviamente x es 2 y y es 2. Nada nuevo de nuevo. Pero si yo les digo, mira, mi función en 2 es 5, decimos, este de aquí está con algo mal en la cabeza. Claramente mi función no se presta para eso. Y es porque tenemos restricciones, que es lo que mencionaba. Entonces, vamos a analizar esta pregunta de quién frena más rápido a través de la parte de restricciones. Cuando ustedes tienen algunos objetos a comparar, y más que nada en este tema, que por cierto, dinámica rotacional fue lo que a mí me tomaron, fueron 50 preguntas, si no me equivoco, cuando hice mi examen de admisión al puesto de técnico docente, me equivoqué solo en una, no sé cuál, pero bueno, son cosas teóricas súper rebuscadas y por eso tienen que establecer qué es constante entre las comparaciones, qué cambia y pues obviamente dependiendo de qué cambia qué parte de mi resultado cambia. Así que vamos a tomar este ejemplo y luego vamos a tomar otras cosas más. Retomando, ¿qué es lo que estaríamos diciendo aquí? Nuestra restricción sería primero esto, ¿qué pasa con los momentos de inercia? Segundo, nos dicen el torque del aro es igual al torque que se le aplica al disco. Y por último, son datos que ya luego veremos, pero también se infiere que las masas son iguales y los radios son iguales. Y bueno, con eso pueden luego sacar esta relación. Reitero, ya les explicaré eso. Lo importante aquí, me dicen que los torques son iguales. No hay más cosas aplicadas aquí a mi sistema, entonces tengo que partir a través de eso. Diría entonces, si mis torques son iguales y no hay más torques, yo puedo decir que esto va a ser simplemente mi torque neto. Entonces, siendo torque neto, puedo reemplazar la relación que estamos viendo arriba. Diría entonces, como esto es lo del anillo, entonces, pero aquí sería y nada más. Ya, como esto es lo del anillo, lo reemplazaré con el momento de inercia del anillo y la aceleración angular del anillo. Y algo similar del otro lado, momento de inercia del disco por aceleración angular del disco. Y aquí es donde vienen nuestras comparaciones y las restricciones. Primero, nosotros ya sabíamos esto. Segundo, conocemos que este momento de inercia es más grande que el de acá. Entonces, estamos con una restricción que a la mala me dice lado A es igual al lado B, pero más importante que eso es que si yo tuviera números del lado izquierdo, el número que me sale de este lado es igual al número que me sale del lado derecho y sería igual a alguna constante. Sabrá Dios cuánto vale esa constante, simplemente tenemos dos números que multiplicados dan igual a algo. Lo importante de este análisis es que si yo digo que mi lado derecho es una constante, entonces debe pasar lo siguiente. Yo conozco como un hecho que el momento de inercia es más grande que el momento de inercia del disco. Entonces hago estas comparaciones entre variables. Si este es más grande que este, entonces no hay forma en la que estas dos cosas sean iguales, a menos que se compense por otro factor. Y como vemos, yo en mis ecuaciones no solamente tengo momentos de inercia, porque si tuviera solamente momentos de inercia, digo, a ver, ¿qué chucha está pasando?
O es un número grande o es un número pequeño. No puede estar, no pueden ser los dos a la vez. No estamos con el gato de Schrödinger. Entonces, para solucionar eso, quien se echa la culpa o quien tiene que arreglar esto es lo que lo acompaña, que en ese caso sería la aceleración, donde veríamos, si yo tengo un momento de inercia alto, pero se supone que esto es igual a otra cosa y tiene que ser igual a constante, entonces mi aceleración angular tiene que ser baja. O, para el otro lado, diríamos que como este cuerpo tiene un momento de inercia bajo o pequeño en relación al otro cuerpo, entonces él tiene que acelerar más rápido. Y aquí, por ahora enfoquémonos en la parte de las aceleraciones. ¿Yo qué es lo que conozco? Si yo conozco que mi aceleración es alta para el primer cuerpo, pero mi aceleración es baja para el primer cuerpo, eso implica que yo voy a tener dos cosas, o un cambio de velocidad pequeño, o lo que estaría pasando realmente, que el tiempo en el cual se frena este objeto es extremadamente elevado en comparación al otro objeto. No les explicaré esto de las restricciones con números, pero por ahora quisiera terminar con este análisis. Vamos a ponerle aquí anillo y anillo o aro. Y del otro lado, pues, esta parte, disco y disco. Entonces, de la misma forma, si yo digo que mi aceleración es grande, que es el resultado de una división, es porque de esta división yo tengo o un numerador extremadamente alto y por eso cuando divido me da un número elevado, o por el lado contrario, el denominador es bastante pequeño. Siempre puede ser una combinación de las dos, pero vamos a hacer una cosa a la vez. Y más importante para este problema, nos decían que ambos tenían la misma velocidad angular inicial. Entonces, recapitulemos todo lo que hemos hecho aquí. Y otra vez son cosas que les van a tomar desde mañana en sus pruebas de lectura. Cuando tienen que comparar efectos sobre dos cosas que rotan, tienen que establecer qué cosas son constantes. En nuestro caso era el torque. Aparte del torque, como tenemos relaciones de masas y distancias, conocemos cuál es la relación entre momentos de inercia y, más importante, me dicen esto. Vamos a ver por qué esto es importante. Supongamos que el uno está allá, tieso, quieto, y el otro está rotando. Les preguntan cuál demora más en detenerse. Sería una pregunta estúpida porque decimos, el uno ya está quieto, no necesita tiempo. Y por eso justamente es que es necesario darles un dato a comparar. Yo podría decirles, ok, sabes que este no está quieto, pero a lo mejor este tiene una velocidad angular que es el doble de la velocidad angular del disco. Entonces, obviamente eso nos traería un poco más de complicaciones al análisis, pero como aquí ese no era el caso y ambos cuerpos tenían la misma velocidad angular, entonces decimos que como yo quiero frenarlos, mi delta B o delta omega, la mala, es simplemente velocidad angular final menos inicial, pero como es lo mismo para ambos, cero al final y bueno, inicial al inicio, valga la redundancia, esto no varía entre un cuerpo y otro. Entonces, obligadamente iba a cambiar el tiempo. Entonces, ¿a qué nos llevaría eso? A que si ustedes se quedan con esta idea de que el momento de inercia es la resistencia a rotar, podrían cometer el mismo error que estas personas y técnicamente no es su culpa si se las enseñan mal. Entonces, volviendo, el momento de inercia no es la resistencia a la rotación, sino a cambiar la velocidad angular. Entonces, vamos a tomar esta noción. Si yo digo que tengo un momento de inercia alto, como es el caso del aro, implica que para yo cambiar su velocidad angular, yo necesito entonces una aceleración angular bastante elevada si es que quiero provocarle cambios. Se va a resistir mucho. Poniendo ejemplos, vamos a tomar algo sencillo de visualizar. Ustedes obviamente han visto los buses y a la mala ustedes saben que si ustedes empujan un bus pueden hacer que se mueva. Pero pregunto, ¿es posible que uno solo de ustedes mueva un bus? Difícil. Y lo mismo va a pasar aquí. Nosotros no podemos cambiar el estado de rotación de una cosa si es que le metemos una fuerza bastante pequeña o un torque bastante pequeño. Entonces, si es que esta cosa tiene una resistencia enorme, como un momento de inercia enorme, para nosotros cambiar su velocidad, lo que tenemos que hacer es meterle mucha más fuerza. O van al gimnasio o reclutan más debiluchos y eventualmente la suma de todos ellos será algo grande. Obviamente, hagan la primera. Lo importante de esto es, otra vez, esa relación. Momento de inercia no es resistencia a la velocidad angular, no es resistencia a moverte, es resistencia a cambiar. Ejemplos de eso, ya lo veremos. Por ahora quiero atacar ahora esta parte de aquí con números y de ahí seguimos. ¿A qué hago referencia ahí? Cuando hablamos de grados de libertad de una ecuación, decimos
que yo tengo variables libres y tengo variables dependientes. Eso es algo que les enseñan desde escuela, pero a lo mejor es un porqué. Es obvio que si yo cambio una parte, la otra va a cambiar también. Pero aquí es un poco más explícito, así que vamos a verlo. Supongamos que yo tengo dos números. Tengo número A que multiplica número B, y a su vez yo puedo representar esta relación con otros dos números. Número C que multiplica número D, y el resultado es igual a 10. ¿Ok? ¿Qué tiene de misterioso eso? Yo podría poner cualquier número que a mí me dé la gana ahí, en una de mis variables, pero en la otra no. Vamos a tomar el caso más sencillo con solamente C y D. Si es que yo pongo 2 como C, obviamente D está obligado a ser 5. Si es que pongo en el 1 4, activar el borrador. Si es que yo pongo en el 1 5, el otro es 2, ok, no tiene nada de misterioso. Si pongo en el 1 10, el otro tiene que ser 1. Y podemos seguir así, como nos dé la gana con cuantos valores queramos. Pero, en lugar de comparar solamente un conjunto de valores que se multiplican y dan igual a algo, vamos a comparar dos. Entonces, vamos a hacer este análisis. Puede que a mí me digan, tú tienes el valor de A y el valor de C. Vamos a escribirlos. Me dicen A es igual a 20 y C va a ser igual a 4. Ok, entonces reemplazaríamos eso aquí. Yo conozco cuánto vale mi primer valor en ambos casos, pero no conozco el segundo. Y obviamente encontrarlo no es difícil en este caso numérico, pero lo importante es lo siguiente. Si yo conozco que de mis primeros valores el uno es mucho más grande que el otro, pero a la mala ambos están obligados, ligados, restringidos a tener un valor constante entre sí, entonces el segundo valor es el que compensa. Como este es mucho más grande que el resultado que espero, entonces lo que sea que multiplique aquí tiene que compensarlo. Y en este caso, pues obviamente sería un medio. Es un valor bajo. Mientras que en el otro caso, como este es un valor pequeño en relación al resultado que yo necesito, entonces ese aquí tiene que ser un valor elevado. Y en este caso, pues sería 5. Y más allá del tamaño de los números entre sí, lo que estamos viendo es otra vez una comparación uno a uno. Si es que el primero es más grande que el segundo, entonces quien compensa esta relación o quien paga piso, pues sería el segundo. En este caso, pues grande se junta con pequeño, pequeño se junta con grande, y la idea es balancearlo, es tener todo perfectamente equilibrado como todo debe estar. Y esto, además, no solamente se limita a multiplicaciones, sino también a sumas y restas. Vamos a tomar algo sencillo que acaban de ver, que sería energía. Ustedes saben que la energía mecánica es constante en un sistema conservativo, un sistema que no tiene cosas externas. Pero quedémonos con eso, es constante. Y si es constante, a la mala, esto también es igual a la suma de energía cinética más energía potencial. Si es que ustedes les dicen, mira, tu energía potencial está subiendo a través del tiempo, pero tienes que la energía mecánica es constante, entonces se termina. ¿Qué pasa con la energía potencial? Y tendrían cuatro literales. Primer literal, la energía potencial sube. Segundo literal, la energía potencial baja. Tercer literal, la energía potencial permanece igual. El cuarto literal, ni idea. Entonces, ¿qué es lo que harían? Básicamente lo mismo que estábamos haciendo hace un momento. Si yo tengo la restricción de una constante, entonces si una parte sube, la otra tiene que compensarlo. Entonces nos quedaríamos con, obviamente, la opción que corresponde. Ya las respuestas específicas dependen de qué preguntas específicas les hacen, pero espero estar aclarado eso y el por qué esta relación era importante. Si estamos bien con eso, vamos a seguir y vamos a revisar por qué tenemos estas relaciones de momentos de inercia. Básicamente se dan porque cuando ustedes tienen un cuerpo entero, como sería una barra o un lápiz, una plancha o una hoja, un cuaderno, o un cilindro, un anillo, una pelota rellena o una pelota de pared delgada, esas cosas ya dejan de ser simplemente masitas, sino vienen a ser la unión de muchas de estas masitas. Y tomando nociones de cálculo, ustedes básicamente tienen infinitas masitas porque van a tener infinitos átomos dentro de cada uno de estos cuerpos. Y como son infinitas cosas, ya no se van a meter con sumas, no, ya no van a utilizar la ecuación de la sumatoria que vimos hace un momento. Entonces, como la sumatoria ya no es viable porque simplemente son demasiadas cosas que meter, nos vamos con lo segundo mejor que serían integrales. Entonces, si bien esta ecuación sirve a bajas escalas, nosotros podemos decir que a través de la magia del cálculo integral,
planteamos que el momento de inercia también es igual a la integral de, a ver, ya, la integral de r cuadrado respecto a dm. Pros y contras de esta ecuación. Pros, el 99% de los profesores no les van a tomar esto. 1% sí, y al menos mi profesora favorita sí lo toma porque se supone que tienen que aprender de dónde salen las cosas. Entonces, tienen que aprender a manejar la integral. Un poco de ello pueden revisar en mis grabaciones de hace años o pueden leer el libro, que a la mala todo sale de ahí. Pueden ver cómo se manejan, pero vamos a enfocarnos en la gran mayoría. Como la gran mayoría no les toman ya la integral, pueden ignorarla y pueden simplemente quedarse con el resultado. Una vez ustedes obtienen el resultado de la integral para distintas geometrías, básicamente tienen estas cosas aquí. Así que vamos a analizarlas y vamos a intentar resumirlas para analizar un ejercicio típico que se suele evaluar. Como podrán ver, todas tienen un número, una masa y una longitud al cuadrado. Y esta longitud puede ser L o puede ser A y B, que representarían el ancho y largo de una plancha, o podría ser radio 1 y radio 2, o podría ser un solo radio, un solo radio, un solo radio o un solo radio. Entonces, cosas a analizar. Como todas tienen esta forma establecida, nosotros podemos decir que, mira, todas ellas se pueden agrupar como que mi momento de inercia es simplemente una constante que multiplica a la masa y multiplica a una distancia al cuadrado. Ahora, esta constante pues dependería de qué cuerpo están analizando. Si es que analizan una varilla delgada a través del centro, tienen un doceavo; si la cogen a través de un extremo, un tercio; si la cogen a través de algún otro lado, les toca calcular ese número, ya les explicaré cómo. Pero lo importante es que todos siguen esta secuencia. ¿Y esto para qué nos importa? Más allá de que se ve bonito. Es porque cuando tienen que comparar algunos objetos, vamos a poner 2, 3, 4 o 5 a la vez, es mucho más sencillo para ustedes hacer cálculos con una sola expresión en lugar de tener cinco cosas distintas y luego ir moviendo partes. Y quizás se pregunten, ¿qué clase de sádico haría eso? Y la respuesta es todos, porque hay una pregunta bastante vaga, que de hecho está dentro del libro, que les dice, ustedes tienen alineadas cinco cosas, tienen un disco, tienen un anillo, tienen un cilindro, tienen una esfera hueca y una esfera sólida. Supongamos que se entienden los dibujos. Determina cuál de ellos va a llegar primero a la parte de abajo. Ok, ya vemos cuál es la utilidad primero, como son cinco cosas. Son muchas cosas que analizar, pero a la mala todos tienen el mismo comportamiento. Son cosas que están cayendo. Y este problema se resuelve a través de energía, donde tendríamos energía potencial, tenemos energía cinética por la traslación y tenemos un nuevo tipo de energía que sería energía por la rotación. El por qué existe esa, una vez más, lo veremos más adelante. Lo importante es que, como son muchas cosas a analizar, les conviene trabajar los momentos de inercia de esta forma. Ahora sí, analicemos sus unidades. Esta constante es simplemente un número vago, no tiene unidades, nace por los artificios que ustedes emplean a través de las integrales, pero las demás cosas pues sí tienen unidades. Como ya conocen, la masa del sistema internacional pues estaría en kilogramos y la distancia que están elevando al cuadrado quedaría como metros cuadrados. Entonces su momento de inercia tiene las unidades de kilogramos metros cuadrados. Y fin con esa parte, no hay más vueltas que darle. Quizá esto nos traiga nuevos problemas porque diríamos, ok, solamente tengo que memorizarme estas cosas y puedo seguir con mi vida. Por un lado está bien porque obviamente van a tener que aplicar estas geometrías dentro de esos problemas, pero muchas veces, porque es súper sencillo aprendérselas, tienen que mezclar objetos. ¿Ya? Cosas típicas de exámenes, se les ponen varillas conectadas a esferas sólidas o huecas o discos, de forma que ustedes tienen que calcular cosas más complejas, como lo siguiente. Les van a decir, si tienes este disco y tienes esta varilla pegada, determina su momento de inercia respecto a X punto. Esto ya se convierte más complicado, entonces vamos a ver qué parte nos hemos saltado. Por ahora, nosotros habíamos dicho que los momentos de inercia de un objeto, pero de un sistema, no eran nada más que la suma de momentos de masa 1 por radio 1 al cuadrado, bla, bla. Todo eso está dentro de la sumatoria. ¿Qué pasa si es que ya tenemos cuerpos infinitos? Como dijimos, esto se resume en una integral. Pero ahora, ¿qué sucede si tengo un caso como esta cosa fea aquí abajo? Pues podríamos decir que se hacen dos integrales y si bien esa sería la forma fea y extensa de hacerlo, las ventajas de este
de esta cosa es que, igual que las masas, si a ustedes les interesa la masa de un sistema, simplemente tienen que sumar masa 1, masa 2, masa 3. Si les interesa, en cambio, el momento de inercia de un sistema, es básicamente lo mismo. Tendríamos que el momento de inercia de un sistema no va a ser nada más que la sumatoria de los momentos de inercia que componen ese sistema. En nuestro caso, con la varilla y el disco este, pues sería simplemente momento de inercia de la varilla más momento de inercia del disco. Y eso nos lleva a otro falso tope, o no sé cómo decirlo en este momento, pero otra sensación de, perfecto, entonces en un sistema solo tengo que sumar las cosas. Y es casi verdad, porque aquí es donde viene un poquito más de explicación sobre qué representa esta R. Hace un momento les dije que debían calcular el momento de inercia respecto a alguna parte del espacio. Ya, esa parte es bastante importante por lo que vimos hace un momento, pues no está, ya aquí abajo, con la mancuerna esta del ejercicio de hombro. Como ya establecimos, la distancia esta, joder, provoca muchos cambios en un sistema a pesar de que yo no cambie la masa que estoy moviendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta R que ustedes ven en la ecuación de sumatoria, lo que representa es la distancia entre dos cosas. Representa la distancia entre nuestro punto de rotación, vamos a poner entre el eje, y el centro de masa del objeto. Vamos a establecerlo más aquí con el dibujo, más claro. Supongamos que este sistema de varilla y disco gira respecto a un extremo. ¿Ok? Diríamos, mira, aquí está mi eje. Y como en este caso tengo dos cuerpos que están aquí mezclados, entonces yo diría, mira, aquí está mi centro de masa del disco y por aquí estaría el centro de masa de la varilla. Entonces, naturalmente, como tengo dos objetos ahí metidos, entonces yo podría calcular las dos distancias. Diría que este va a ser pero vamos a ponerlo, esa sería, ¿cuánta será? Ahí. Esta sería mi longitud, vamos a poner distancia desde el eje hasta la varilla, así nada más. Mientras que esta otra cosa fea enorme sería la distancia desde el eje hasta el disco. Hasta ahora todo bonito, todo family friendly. Cosas que ustedes obviamente pueden calcular si les doy distancia. Si les digo la varilla mide 2 metros, me dirán, entonces esto mide 1. Y si les digo el radio de esta cosa es de 20 centímetros, entonces ahí es donde empiezan las complicaciones. Por un lado, para los que estén más atentos a la parte matemática y geométrica, dirían, es que la varilla mide un puerco metro y aparte el disco este tiene 20 centímetros de radio, entonces para llegar hasta acá, pues obviamente mi distancia es de 1,20 y está bien. Los que no se dieron cuenta de eso y me dijeron un metro en sus cabezas al menos, revisen por favor la geometría del sistema. Pero bueno, esa es una de las trampas. De aquí, pasando esta trampa inicial, nos caemos en otra trampa que sería, ok, bueno, ahora como ya conozco las distancias, yo podría reemplazar las cosas acá, pero obviamente esta ecuación no es la misma que ven aquí abajo. Entonces vamos a analizar qué es lo que representan estas ecuaciones. Las ecuaciones que ustedes tienen aquí no especifican respecto a dónde se están midiendo los momentos de inercia. Otra vez, este aquí nos dice que si que nosotros empezamos a rotar una varilla respecto al centro de ella, su momento de inercia sería un doceavo más la longitud al cuadrado. Pero si la cojo respecto a un extremo, ahora es de un tercio. Vamos a hacer una comparación entre estos dos números. Si yo les preguntara, pero si les estableciera lo siguiente, ustedes se van a ganar la lotería, va a ganarse unos $4,000, pero tienen que dividirlo entre dos grupos de personas. ¿A cuál escogerían? ¿Escogerían dividirlo entre 12 personas o entre 3 personas? Obviamente escogeríamos dividirlo entre 3 porque en el lado capitalista y avaricioso que tenemos todos nosotros, si yo divido algo para 3, pues me sobra más que si es que yo estuviera compartiendo con 12 personas. Y noten que estos números no son aleatorios, sino son justamente los valores que están aquí. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Básicamente nos plantea, mira, tu momento de inercia cuando coges la varilla por el centro es menor a que si tú la coges por el extremo. Ya, y ahora, ¿esa relación de dónde viene? Una vez más, podrían hacerlo otra vez integrales o aquí es donde nosotros aplicamos un teorema que vamos a tener que utilizarlo bastante. Ese teorema se lo conoce de dos formas. Tenemos el teorema de Steiner, creo que así se escribía, o también se conoce como el teorema de ejes paralelos.
La parte de por qué tienen que ser ejes paralelos ya se les explicaré en un momento cuando haga los dibujos. Pero por ahora lo que nos dice esto es lo siguiente. El momento de inercia de algún objeto respecto a algún punto arbitrario X, vamos a llamarle, simplemente es la suma de dos cosas. Va a ser el momento de inercia del objeto respecto a su centro de masa más una parte que ya les voy a escribir. Notemos esto. Me dicen objeto respecto al centro de masa. Esto ya es lo que está en las figuras que son las ecuaciones dadas. Entonces, aquí es donde viene la parte donde ustedes solamente tienen que aplicar su memoria y decir, a ver, si es que es un disco, qué ecuación es, si es que es una esfera, qué ecuación es. Y pues esa ecuación que está todo bonita por ahí abajo, la reemplazan en este término. Lo que nos dejaría con una incógnita de, ok, ahora, ¿qué carajo se le suma al lado? ¿Qué está ahí oculto? Y lo que está aquí oculto no es nada más que la masa del objeto por la distancia entre el objeto y el eje. Entonces, aquí es donde viene esa medición del centro de masa y el objeto. Vamos ahora sí a meter números y ya les explico por qué otra vez esta parte de ejes paralelos. Pero esto es al cuadrado, a la mía. Entonces, vamos a tomar por ahora una sola cosa, un solo objeto, y vamos a valernos de las ecuaciones que están abajo. Las ecuaciones nos dicen que si nosotros tenemos un disco, su momento de inercia respecto al centro de masa no es nada más que un medio de masa radio al cuadrado. Vamos a decir que este disco tiene una masa de unos 20 kilogramos y que tiene un radio de unos 10 centímetros. Como verán, tengo todos los datos para calcular respecto al centro de masa. No hay más vueltas que darle a esa parte, entonces simplemente calculemos. Vamos a poner esa primera parte y a la calculadora. Tendríamos, de hecho, escogí los mismos valores para que se cancelen cosas y me dé 0,1 como teníamos hace rato. Y en este caso, pues, kilogramos metros cuadrados. Listo, todo bonito. Pero ahora me dicen, este disco no gira respecto a su centro de masa, sino que su eje está a 1 metro del centro de masa del disco. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Primero, identifico mi eje, en dónde está ubicado. Y una vez lo tengo ubicado, yo dibujo esa distancia. Digo, mira, mi distancia es 1 metro. Ok, entonces, siempre que su sistema no esté respecto al eje, ustedes tienen que aplicar ejes paralelos. Entonces diríamos, ok, meto esta ecuación. Para esta ecuación, ¿qué necesito? Ya conozco esta parte y está calculada, me falta esta otra. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Simplemente aplicarla. Masa del objeto, tenemos 20 kilogramos. Distancia desde mi eje hasta el centro de masa del objeto, 1 metro, 1 al cuadrado. Y a sorpresa de nadie, pues esto nos daría 20. Lo importante aquí es que ustedes ya tienen en este momento los dos valores que tienen que reemplazar en su ecuación y murió. Ya encontraron el momento de inercia de un objeto que no está girando respecto a su propio eje. Y así como hicieron para un objeto, pueden hacerlo para múltiples objetos, como estaría pasando aquí. Como aquí tenemos dos cuerpos metidos, entonces el momento de inercia del sistema, así como planteamos por arriba, no es nada más que el momento de inercia de la varilla más el momento de inercia del disco. Pero aquí hacemos una pausa. Notamos que como claramente el eje no está ni en el centro de masa de la varilla ni en el centro de masa del disco, entonces obligadamente tenemos que usar ejes paralelos, así que hacen una pausa y pondrían, a ver, el momento de inercia de la varilla va a ser el momento de inercia de la varilla respecto a su centro de masa, otra vez, ecuaciones que tienen por abajo, y esto más el momento de inercia, pero más masa de la varilla por R de la varilla al cuadrado, donde se entendería que este R de la varilla es la distancia que cogieron aquí entre el centro de masa de la varilla y el eje. Y de la misma forma el disco. Tendrían entonces momento de inercia del disco respecto al centro de masa y más masa disco por la distancia hasta el centro de masa del disco, que sería toda esta cosa fea de acá. Y solo con eso, ustedes han encontrado cómo será el momento de inercia de un sistema. Obviamente, ven que es un poco trabajoso, pero agradezcan a Dios que están solamente con las partes sencillas de simplemente sumas y restas. No tienen que hacer nada más de eso. Como les decía, antes, cuando cálculo era antes que física, se asumía obviamente que para física tú ya sabías integrar. Y pues ahí sí nos obligaban con geometrías raras y densidades horribles. Básicamente, yo sí sufrí con las integrales, ustedes no tienen que hacerlo. Así que, bueno, se quedan solamente con esto de sumas y restas. Ahora, como podrán notar, esta es solamente una pequeña parte del problema, porque esto es el equivalente a calcular la masa dentro de un sistema.
Masa que se puede utilizar dentro de cosas más feas y las cosas más feas serían las siguientes. A mí me pueden decir, ok, tú tienes tu sistema ahí, calcula el momento de inercia y ahora quiero que hagas algo más. Y ese algo más sería determinar qué energía tiene tu sistema. O podrían preguntarles, encuentra cuánto vale el torque de ese sistema, o también encuentra qué es lo que va a pasar con la energía cinética en tal momento, qué es lo que pasa con la aceleración angular. Es decir, tenemos muchas más ecuaciones que meter aquí. Y para poder aplicarlas, vamos a asegurarnos de que las bases de lo que tenemos está bien. Y con eso me refiero a la parte de ejes paralelos. ¿Por qué decimos ejes paralelos? Cuando nosotros tenemos geometrías complejas, nosotros en sí podemos tener infinitos ejes de rotación, pero vamos a quedarnos con algo sencillo. Si es que yo les digo a ustedes que se miran ustedes en un espejo, ¿qué es lo que dirían? Esperaría comentarios bonitos, no nada autodestructivo, pero más allá de eso, si nosotros discretizamos el problema como buenos ingenieros y posibles físicos entre ustedes, van a hacer una sobresimplificación de su geometría, decir, yo soy básicamente un prisma rectangular, así como muchas veces decimos que las vacas son esféricas. Entonces, lo mismo. Una persona se puede modelar de esta forma. Y lo hacemos porque una persona normalmente, y de hecho, dejen hacer dos cosas, dejen aprender la lógica y coger algo. Qué bonito, una figura de $60 al piso. Ya. Déjenme revisar, me salen notificaciones de esta cosa. Ah, ya, aceptar. Listo. Ya. Igual que una persona, pues ustedes se modelarían así, ¿no? Como está aquí mi hermoso Batman. ¿Qué sucede con Batman? Más allá de que es el mejor de las últimas películas, este Batman, igual que ustedes, tiene una altura. Y esta medida de altura es distinta a la medida de su ancho y también es distinto a la medida de el ancho de hombro a hombro. Entonces, por eso nosotros nos podríamos modelar a rasgos muy torpes como un prisma rectangular. Y no solamente sucede para este, sino para cualquiera otra persona o para cualquier otro objeto. Lo mismo pasaría aquí con el guasón de Heath Ledger. Ya, no, se me olvidó el nombre. Entonces, lo importante de esas cosas feas de ahí. Nosotros podemos decir que podemos alinear los ejes respecto a X, Y, Z. Y con eso nosotros tendríamos aquí también tres posibles formas de rotar. Podría decir, mira, tengo un eje X y puedo hacer que las cosas giren respecto a este eje X. Esta parte de la rotación creía que no tengo que explicarla mucho, pero simplemente piensen en que tienen un pollo atravesado con una flecha en esa dirección y pues el pollo da vueltas, básicamente un asadero de toda la vida. Entonces, suponiendo que algún villano viene y clava aquí a Batman de esa forma y hace girar, pues veríamos que gira de esta forma. ¿Qué es lo importante en ese momento bajo esa configuración? Que su masa está lejos del eje de rotación, lo cual nos indica qué va a pasar con momento de inercia. Más sobre eso ya lo vamos a analizar, pero enfoquémonos en otras cosas. Este eje provoca un momento de inercia respecto al eje X porque estamos girando respecto al eje X. Y así como yo puedo hacer que las cosas giren respecto al eje X, puedo hacer que giren respecto al eje Z. Asimismo, viene otro villano, lo atraviesa de frente, lo hace dar vueltas, pero la forma en que da vueltas es distinta. Entonces, aquí nosotros tenemos otra distribución, tenemos otro momento de inercia respecto a Z. Y por último, si algo más viene y otra vez tenemos otro corte más, otra flecha más, tenemos otro momento de inercia. En este caso, pues respecto a Y. Lo importante de esas particiones es que tenemos que entender que estos momentos de inercia primero son distintos y segundo, sus ejes son distintos. Entonces, el hecho de que estos tres vectores están apuntando en direcciones distintas, lo que me dice a mí es que si yo quiero calcular lo de Z, no me sirve ni lo de X ni lo de Y, porque simplemente no está apuntando el eje en la misma dirección. Así que vamos a hacer ejemplos más tangibles. Ustedes pueden coger sus teléfonos y pueden comenzarlos a girar. Si ustedes los giran así como lo estoy haciendo en este momento, es una rotación fácil. Si los cogen respecto al centro, es una rotación un poco más molestosa. Y por último, ¿cuál sería la otra? Bueno, una así y a la otra así, atravesado por la mitad o demás. Y lo importante es que otra vez esos momentos de inercia no los pueden mezclar. Ahora, para geometrías y dentro de los sistemas que tiene aquí, pensemos, una cosa sencilla con la que pueden jugar son monedas, y las monedas a la mala son básicamente discos.
Así que pensemos en cuántas formas puede girar un disco. Un disco, pues lo más normal es que gire atravesado, de forma que si yo les pongo una moneda aquí, ustedes van a decir, la moneda obviamente gira así, ¿no? No hay mayor problema. Pero así como la moneda puede girar respecto a su centro de masa con el eje que atraviesa la cara principal, yo podría hacer que el eje o esta moneda gire de esta otra forma, o gire también respecto a esta otra forma. Que sean ahí sí simétricas es otra cosa. Pero como podrán ver, obviamente ni esta forma, ni esta, son parecidas a la forma de rotación que si yo cogiera respecto al centro y la hago girar en su cara. Entonces, como estos otros ejes son distintos, ninguno me sirve si a mí me plantean, encuentra el momento de inercia de esa moneda si es que gira respecto a este otro eje. Entonces, pues vemos, ¿por qué se hace énfasis a esto? Porque para mi buena suerte, mi profesora favorita piensa igual que yo. Ella hace bastantes cosas igual que lo hago. Y ella en sus pruebas y lecturas ha tomado cuándo se puede tomar el teorema de Steiner, cuándo podemos utilizar teoremas paralelos. Y básicamente les ponía distintas opciones. La vez que yo me acuerdo que estuve tomando pruebas con ella les planteaba, si yo quisiera tomar el momento de inercia de esta moneda que gira con este eje, entonces puedo utilizar el momento de inercia de este otro eje, vamos a poner de Y, puedo utilizar el momento de inercia respecto a X o tengo que utilizar el momento de inercia respecto a Z. ¿Cuándo puedo aplicar ejes paralelos? Y obviamente, según lo que estamos diciendo, si este es mi eje en este momento, entonces este vector me indica que no puedo coger ni este, me quedo solamente con este. Son cosas pequeñas de teoría, pero que la mala son puntitos que se van acumulando y es importante entender. Entonces, ya hemos cerciorado por qué está la parte de ejes paralelos, sigamos avanzando. ¿Qué otras cosas tenemos que aprender dentro de este sistema, dentro de este nuevo tema? La parte de torques. Porque la parte de la aceleración angular, bueno, la mala, eso es tontera. Ustedes ya conocen cómo funciona esa cosa, lo han visto en dinámica rotacional, no es mayor misterio. Y ya estamos viendo un poco de cómo funciona el momento de inercia, entonces vamos a enfocarnos en esto. ¿Qué es el torque? El torque, ahora sí, que lo diga alguien que sabe, no con tanta estúpida, es un vector y nosotros lo podemos interpretar como una fuerza rotacional. De forma que, cuando tenemos más torque, pues las cosas tienden a girar con más violencia o a frenarse con más violencia, dependiendo de que si este torque va a favor o en contra del movimiento. El vector, este se obtiene a través de un producto cruz y la forma es R cruz F. Ahora, ¿qué implica esto? Primero, ustedes recordarán de pre y a lo mejor algún profesor les tomó esto ya dentro del semestre. El producto cruz ustedes lo pueden obtener de dos formas. Pueden o hacer el producto matricial, que es esa cosa fea enorme, o pueden quedarse con la parte más sencilla, que sería tomando vectores perpendiculares de estos dos. Entonces, vamos a ver qué es lo que sí se les pide a ustedes. Como habrán notado ya en todo lo que han hecho en el semestre, ustedes solamente trabajan en dos dimensiones porque tres es difícil de componer en un sistema y además un sistema de tres dimensiones se puede rotar para que sea dos. Cosas de matemáticas que no nos vamos a meter mucho. La ventaja entonces de que ustedes solamente trabajen en dos dimensiones es que todos sus vectores, o la gran mayoría, estarán solamente en el plano con el que ustedes han trabajado pues toda la vida, en el plano X y Y. Y eso nos lleva a lo siguiente. Recordarán de la regla de la mano derecha que cuando ustedes aplican el producto cruz entre el vector A y B, este vector resultante va en la dirección perpendicular a esos dos, donde si decimos que A y B pertenecen al plano X y, entonces el producto cruz de estos dos, vamos a llamarlo C, vamos a ponerle más menos, indicando que va a ser el que entra o el que sale, pues obligadamente está apuntando en la dirección de Z. Por lo tanto, resumen de esto. Como sus vectores van a apuntar en Z, ustedes no necesitan aplicar el producto matricial que al final les va a decir, mira, en X se murió, en Y se murió, te queda solo en Z. Entonces, sabiendo que nos queda directamente en Z, ustedes pueden aplicar la resolución implícita de esto, que es simplemente asignarle la magnitud y ver qué dirección tiene. Donde para la magnitud, pues recordarán que va a ser la magnitud del primer vector, magnitud del segundo vector y el seno del ángulo que está entre esos dos, entre un radio y fuerza. Entonces, la ventaja de nosotros poder tomar las cosas de esta forma es que para encontrar el torque provocado por una fuerza y una distancia, simplemente nos interesa conocer obviamente estos dos vectores y gráficamente el ángulo. O, lo que suele ser más sencillo,
mezclar componentes. Así que vamos viendo qué es esto de mezclar componentes y por qué sirve. Cuando nosotros decimos que mezclamos componentes es porque habrá ocasiones donde nuestras fuerzas y distancias estén justamente como dos vectores. Y con eso me refiero a que tenemos parte de X y parte de Y. Tendremos fuerza en X en Y, más fuerza sub Y en J, y lo mismo con el radio. Este radio de dónde sale, ya lo veremos. Vamos a enfocarnos por ahora en esta parte, donde si a mí me interesa calcular el torque provocado por esta fuerza, yo puedo decir lo siguiente. El resultado no es nada más que la fuerza en X y la fuerza en Y, pero se multiplican por cosas que serían el radio en Y y el radio en X. Noten el por qué estoy utilizando distintos colores. Si es que estoy con la componente de fuerza en X, entonces me quedo con la componente de radio en Y. Y lo mismo es verdad para la otra parte. Por último, como todo esto viene de un solo vector, realmente ustedes deberían aplicar sumas aquí, pero como estos vectores tienen sus propias direcciones, lo que yo recomiendo aquí es poner más menos, y en qué dirección escoger ya depende de su problema y de su análisis, lo cual vamos a hacer justamente en este momento. Así que vamos a explicar ahora sí de dónde viene el R y cómo se aplicaría esta composición de acá. Este R no es nada más que la distancia o el vector que une mi eje con la fuerza en donde está ubicada. Y para eso aplicaríamos lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una varilla, ya, y a esta varilla nosotros le venimos y le metemos una fuerza. En este caso la fuerza está a diagonal porque sí, para darle desarrollo al problema. Diríamos que esta varilla quiere girar respecto a su extremo izquierdo. Entonces, si aquí está nuestro eje, vamos a quitar los colores de esta cosa, me estorban. Si es que ahí está nuestro eje, entonces veríamos. Ahí está mi punto de rotación, la fuerza está aplicada hasta el otro lado. Entonces, mi vector de radio es aquel que une el punto del eje con el punto de contacto con la fuerza. De forma que esta cosa simplemente en este caso sería una línea horizontal. Ahí cuando salga, ahí está. Listo. Entonces, ¿qué sucede con este vector? Veamos. El torque provocado por estas dos cosas, nosotros otra vez más lo podemos descomponer de esta forma. Tendríamos el torque de esta fuerza va a ser igual a fuerza en X por R en Y, más menos, fuerza en Y por Rx. ¿Qué hacemos en este momento? Simplemente verificamos qué valores tenemos. Para la fuerza deberíamos conocer algún ángulo y con ese ángulo sacan cuál es la fuerza en X, cuál es la fuerza en Y, como ya han venido haciendo desde el pre. Así que nos enfocamos en esta otra parte. ¿Qué es lo que pasa con el radio? Como pueden ver, el gráfico se presta a que yo asuma directamente que mi radio no tiene componente en Y. De forma que como esto vale cero, toda esta multiplicación también vale cero y solamente sobrevive esta parte. Nos sobraría entonces lo siguiente. Tendríamos más menos fuerza en Y por radio en X. Y ahora intentemos escribir por qué nos quedó solamente esta parte y por qué es un más menos. La parte más sencilla es el más menos y eso depende de su sistema de referencia. Si es que yo dijera que torque va a ser positivo en la dirección antihoraria, entonces pues tendría que ver, este va a ser positivo o negativo, que sale. Y pues lo mismo si estableciera en la dirección contraria. Ya conociendo eso, saben cuál escoger entre más menos y eso ya no es un problema. Así que enfoquémonos en la otra parte que es más fea. ¿Qué representa esto y por qué nos queda de esa forma? Recordamos que en rotación las cosas tienen que darse de cierta configuración. Por ejemplo, si es que yo cogiera mi teléfono en este momento y les digo, vamos a ver dónde tendría que aplicar una fuerza para rotarlo, verían que si es que yo estoy sosteniendo mi teléfono de esta forma y yo vengo y lo empujo justamente en donde lo estoy cogiendo o en la misma altura, ven que no rota, no puedo hacerlo rotar. Pero si lo cojo abajo o lo toco arriba, sí va a rotar. Algo similar pasaría si es que yo estuviera sosteniéndolo como que fuera una puerta que solamente puede girar en esta dirección y pues viene este vector de fuerza y me toca así. Vemos que no puede hacer rotar en la dirección que quiero a esta cosa, o así mismo como ustedes en su puerta. Así que pensemos en qué pasa si ustedes tienen una pelea con sus padres, hermanos y demás, y van a su puerto todos cabreados. Van, y para ustedes reventar la puerta, ¿qué es lo que hacen? Las cogen por un extremo y la lanzan. Más allá de que no deberían hacerlo y van a dañar las cosas, ¿por qué nosotros podemos hacerlo? Porque estamos aplicando una fuerza
en una dirección que es perpendicular al radio. En este caso, mi punto de contacto se está dando en esta esquina y mi eje es este. Entonces, para yo unirlos tengo, este va a ser mi radio, mi fuerza que va al frente, mira, hace torque, hace rotación. Y para decir entonces que existe una rotación de forma intuitiva, lo que nosotros queremos decir es que al menos debe haber un pedacito de fuerza con radio que sean perpendiculares entre ellos. Y eso es justamente por la definición del torque. Recordarán que el torque, a la mala, es una medida de qué tan perpendiculares son los vectores. Y justamente por eso está el seno del ángulo metido entre ellos. Así que vamos a analizar esa parte y vamos a hacer ejercicios calculando torques. ¿Qué es lo que veríamos aquí? Yo podría tomar como referencia o a mi fuerza o a mi radio. En este caso vamos a tomar la radio. ¿Y esta referencia qué implica? Veamos. Significa que yo voy a aislar esta variable. ¿Qué estaría haciendo ahí? Como ustedes pueden ver, tengo fuerza seno del ángulo, que en este caso lo que me dice es que, mira, yo puedo tener mi fuerza inclinada, lo que me dé la gana, pero en mi multiplicación, la parte que me es útil es la componente que se asocia con el seno, donde ¿qué es esa componente? Esa componente sería la componente opuesta. ¿Componente opuesta a qué? Componente opuesta al ángulo, pero más importante, en este caso sería el componente que respecto a este radio se convierte en la componente perpendicular. Y lo podemos ver aquí. Básicamente, toda esa palabrería es para resumir esto. Este vector de fuerza que está inclinado, la parte que nos sirve es F sub y, porque esa es la que hace torque. Mientras que si nosotros componemos gráficamente la fuerza y hacemos F de X, veamos qué hace F de X. Tomando el ejemplo de la puerta, si yo intento aplicarle la fuerza horizontal a mi puerta de esa forma, es como que la intento arrancar de la pared. Nosotros no hacemos eso, sería raro. Igual que los que van como furros a la universidad. Entonces, como ninguno de ustedes haría esa estupidez, ninguna ni la otra, ¿qué es lo que sí sirve? Sirve empujar a la puerta en una dirección perpendicular, no a lo largo de ella. Entonces, por eso nace esa parte. Y bueno, a la mala, como los vectores son intercambiables entre sí, ustedes podrían coger como referencia la fuerza y enfocarse en la componente perpendicular del radio, pero eso ya sería problema para otro día. Entonces, quedémonos con esta ecuación y vamos a analizar ahora sí distintos sistemas. Ya, antes de eso, ¿cómo escogemos nosotros la dirección positiva o negativa? Como ven ahí, tengo una curva, no en esta parte de arriba. Entonces, lo que tienen que hacer, y por amor a Dios, simplemente es ponerse a jugar, es analizar qué rotación quiere inducir a esa cosa. Y para eso, ustedes en sus exámenes tienen sus lápices, tienen sus plumas, pónganse a jugar con esas cosas. Mi eje, en este caso, era el eje entre una varilla y hasta donde está aplicada la fuerza. Entonces, mi varilla la represento con un lápiz. Si quiero averiguar en qué dirección rota esto, pues vengo y le meto una fuerza. Mira, la fuerza va hacia arriba. Cuando meto la fuerza hacia arriba aquí localmente, esta cosa tiende a levantarse. ¿Levantarse en qué dirección? Dirección antihoraria. O si no recuerdan muy bien eso y aún así no saben cómo plantear el giro, pues miren hacia dónde van. Hagan que giren esa dirección y pues ustedes con su mano metan la rotación. Otra vez, mano derecha. ¿Y qué veríamos? Esto va a ser un vector que sale hacia mí, entonces sería un vector más z. Y asimismo, más importante, cómo se mueven sus dedos. Verían que hacen la misma rotación o el mismo intento de movimiento, la misma curva que el torque positivo. Entonces, esta cosa, según mi sistema de referencia, me diría, este es positivo y murió. No hay más vueltas que darle. Así que bueno, ahora sí, ya quitando el sistema de referencia, establecemos un dibujo feo y a calcular algunas cosas. El libro les presenta algunas partes que ustedes podrían determinar, así que vamos a copiar una de ellas. Una de esas nos dice que nosotros tenemos básicamente un cuadrado o un rectángulo, lo que sea, y nosotros tenemos un eje. Vamos a poner en este caso al eje en el centro de masa o el centro de esta cosa simplemente. Vamos a poner como eje directamente. Y se aplican algunas fuerzas. Vamos a tener una fuerza 1 que viene por un extremo, una fuerza 2 que viene desde arriba, una fuerza 3 que viene desde abajo y una fuerza 4 que vamos a ponerla, vamos a hacer una más. Vamos a poner una fuerza 4 que va aquí horizontal y vamos a poner una fuerza 5 que va aquí en diagonal hacia abajo. Entonces nos van a pedir calcular. Primero, cuánto vale el torque de cada una de esas fuerzas y segundo, cuánto vale el torque total del sistema.
Para esto vamos a decir lo siguiente. La magnitud de todas las fuerzas va a ser de unos 10 newtons y vamos a darle medidas a esta cosa. Vamos a decir que es un cuadrado de, por facilidad, vamos a decir que longitud de 2 metros, de forma que cada una de estas partes sea 1 metro. Y aquí, por amor a Dios, geometría, la diagonal sería raíz de 2 metros. Bueno, raíz de 2 metros. Entonces, con eso en mente, ahora sí hacemos los cálculos. ¿Qué pasaría con el torque de la fuerza 1? Veríamos. Primero, magnitud, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa con esa? Veríamos que la magnitud de este torque va a ser de cabeza cero, porque como están las dos cosas alineadas, al momento de yo plantear mi ecuación, tendría lo siguiente. Tendría radio 1, pues que sería el radio que se utiliza hasta la fuerza 1, y esto multiplica a la fuerza 1, y noten que al momento nada de eso es cero, ambas tienen valores, pero yo meto el seno del ángulo entre mi vector 1 y mi vector 2. Vamos a ponerle fuerza 1, radio 1. ¿Y qué es lo que pasa con este ángulo? Este ángulo, así como está puesto, es un ángulo de 180. Recuerdan que los ángulos entre vectores los medimos cuando los agarramos a ambos de la cola. Entonces, si ordenamos eso, tengo uno que va a la izquierda, uno que va a la derecha, separación de 180. Y lo que nos importa en este momento es que eso provoca que este seno se haga cero, por tanto, todo este torque sería cero. Y de aquí la parte intuitiva también. Se supone que el torque provoca giros. Y si es que yo cojo algo otra vez desde un eje y vengo con una fuerza y lo intento picar justamente en la misma altura del eje, no voy a hacer que gire. Así como la fuerza 2 tampoco va a hacer nada. La fuerza 2 va a intentar aplastar sobre el eje, pero tampoco va a lograr ningún giro, ni en las ecuaciones, ni en los ejemplos en la vida real, como otra vez estoy picando aquí mi teléfono por eso mismo, porque simplemente está paralelo, no va a provocar ningún torque. Entonces, con esa intuición de cabeza decidimos que, mira, el torque de la fuerza 2 también sería cero, por la misma razón que estaría pasando aquí. Quitándonos eso, pues nos metemos con la tercera fuerza, que es lo que pasa con la fuerza 3. Vemos que esta fuerza está inclinada, entonces esta ya tendría un torque distinto de cero y el torque se lo puede calcular de algunas formas. Vamos a meternos con algunas que piensen en este momento. Primero, podemos meternos con la definición y diríamos, a ver, ¿cuál es mi radio 3? Mi radio 3 es otra vez la distancia esta entre el eje y donde está aplicada la fuerza, que sería S raíz de 2. Entonces tendríamos raíz de 2. ¿Qué fuerza tenemos? Tenemos una fuerza de 10. Y por último, el seno de esta cosa sería de 45 grados. No creo que haya explicaciones para eso, simplemente lo dejamos ahí. Y después de analizar esta cosa, nuestro resultado será de 10. ¿10 qué? Ya, pues ahora sí que tenemos valores distintos de cero. 10 newtons metros. Y algo importante aquí, si bien las unidades son de fuerza y distancia, esta estupidez no es energía. Si en algún momento vi una pregunta que me hizo alguien de este torque lo estoy metiendo como energía en esta otra parte y le dije, aguanta, ¿por qué chucha estás haciendo eso? Me dijo, ah, es porque las medidas son iguales, mira, son newtons metro igual que los joules. Estas dos cosas son distintas, representan fenómenos distintos, entonces a pesar de que el newton metro sea la misma en ambas, simplemente son cantidades distintas, no las pueden mezclar, no van a decir que esto es joules. Resumen de eso, las unidades del torque son newton metros y murió, no se las cambia a nada más. De aquí obviamente podría meterse con el sistema inglés y ahí sí decir que sería eh, pie libra, pero no estamos en eso, así que nos quedamos solamente con el sistema internacional. Pero bueno, visto eso, ya encontramos una forma de calcular esta cosa, así que vamos a revisar otra forma. ¿Qué más podríamos hacer? Como pueden ver, tengo un vector de radio inclinado y una fuerza que está solamente en una dirección. Y esto me permite a mí utilizar esta mezcla que teníamos hace rato. Entonces vamos a hacer este cálculo nuevo. ¿Qué es lo que veríamos? Por manía hasta que se lo aprenda, pues escriban todo. ¿Qué sería? Fuerza en X, radio en Y, más fuerza en Y, radio en X. Y aquí sí simplifiquen. ¿Qué es lo que pasa con esta fuerza? Esta fuerza solamente es vertical, no tiene componente en X, por lo tanto todo este primer término se muere y nos queda solamente esta segunda parte, donde la fuerza en Y conocemos que es de 10, con eso no hay problema, y el radio en X ahora sí es un problema, donde otra vez por geometría ustedes podrían sacar las cosas. Si en este momento tengo un triángulo
que es un triángulo de 45 grados, porque les dije que esto es un cuadrado, entonces ustedes pueden calcular que este lado va a ser 1 también. Entonces vienen, meten el 1 y, oh sorpresa, tenemos exactamente los mismos 10 newton metros que en la parte de arriba. Y bueno, aquí por último, si es que alguno de ustedes quisiera ponerse en plan masoquista, hágalo con la matriz. Yo no lo voy a hacer porque vemos que hay dos formas de calcular exactamente lo mismo. Y reitero, la matriz es importante si es que tienen tres dimensiones y sus torques irían en pues, dos o tres dimensiones, que obviamente es más difícil calcularlo de esta forma. Entonces, bueno, para no complicarnos, lo dejamos así y nos enfocamos en algo más implícito dentro de lo que estamos haciendo en esta parte, que sería lo siguiente. Las ecuaciones que hemos puesto solamente sirven para magnitudes. No hemos determinado las direcciones y eso también sería importante establecerlo. Ahora, vamos a decir que nuestro sistema va a favor de el sentido antihorario, donde, por cierto, para mí el positivo antihorario se me hace que es una forma discriminatoria hacia los zurdos, porque teniendo en cuenta que la mayoría de la población pues somos diestros, es más sencillo para nosotros decir, mira, positivo acá que para el zurdo positivo del otro lado. Pero bueno, no sé, no jamás he investigado la política de eso. Pero bueno, positivo en sentido antihorario. Así que analizamos, una vez más, hacia dónde me quiere hacer girar esta cosa. Pueden coger un pedazo de cuadrado, un cartón o su teléfono y otra vez simplemente jueguen. Si es que yo cojo mi teléfono por el centro y le meto una fuerza hacia arriba, mira, ¿qué va a pasar? Gira en esta dirección, gira justamente en la dirección que yo definí positiva. Entonces, recalcamos el hecho de que estos serían positivos. Y aquí quisiera hacer una pausa también y establecer lo siguiente. Aquí yo dije que mi fuerza iba hacia arriba, entonces el torque era positivo. Eso no es una ley. Porque así como yo puedo hacer que mi sistema gire en dirección positiva si lo empujo hacia arriba de este lado, notarán que si yo muevo la pluma al otro lado, la fuerza sigue yendo hacia arriba. Pero mi teléfono en este momento está girando en la dirección horaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que los torques son complejos, al menos en la dirección en la que ellos quieren mover las cosas. De forma que no porque sus fuerzas vayan hacia arriba, todas van a tener la misma dirección de torque o van a provocar la misma dirección de torque, sino es simplemente analizar qué carajo está pasando en cada sección. Entonces, bueno, quitándome eso de encima, revisamos las otras cosas. Ya quitamos la fuerza 3. ¿Por qué le puse aquí fuerza S? Ahora Dios. Bueno, 3. Y analizamos ahora la 4. ¿Qué es lo que pasa con la fuerza 4? Misma idea que la anterior. Vemos que esta fuerza está ubicada en una distancia diagonal y podríamos hacer esto de nuevo. O nos damos cuenta, está otra vez esta fuerza alineada con X de forma que yo no tengo necesariamente que hacer todo este cálculo de dónde está mi hipotenusa, cuál es mi ángulo y demás. Así que simplemente nos quedamos con esta noción. Fuerzas en X, distancias en Y y la inversa. Entonces, escribimos de nuevo. Fuerza en X, radio en Y, más menos, o dicho otra vez más menos aquí hasta decidir el signo. Fuerza en Y, radio en X y analizamos. Esta fuerza es horizontal, entonces todo este término se muere, no existe. Y nos quedamos con esta sección. Fuerza en X. Fuerza en X sería una fuerza de 10. El radio en Y sería un radio de 1 metro. Por eso otra vez escogimos un cuadrado para decir que las medidas eran iguales. Y pues bueno, el 1 metro. Y en lo que respecta al signo, otra vez jueguen. ¿Qué es lo que pasa si es que yo jalo mi teléfono en la esquina superior a la derecha? Este empieza a caer, que sería lo mismo decir que está girando en la dirección horaria. Como está yendo en contra de lo que yo establecí positivo para el sistema, pues esta cosa no sería positiva, sino negativa. Y ahí la dejamos. Y lo mismo podríamos hacer con la 5, donde es lo mismo que esta, y simplemente darse cuenta. Esta fuerza está inclinada, perfecto, tenemos una distancia, hacemos los cálculos o nos quedamos de nuevo con estas medidas perpendiculares y simplemente diríamos que esto va a ser los mismos 10, o en este caso, de hecho, los mismos menos 10, porque así como ya está planteada, nos quiere hacer girar otra vez en dirección horaria. Por lo tanto, si a mí me piden ya no solamente los torques individuales, sino la suma de todos, diríamos que el torque neto no es nada más que torque de la fuerza 1 más 2, 3, 4, 5. Y al final, de los valores que sí nos sobraron, los que sí son importantes, tenemos 10, menos 10 y menos 10. Y a sorpresa de nadie, pues nuestro torque neto sería
de menos 10 newtons metros, indicando así que nuestro sistema estaría intentando girar en la siguiente dirección. Y aquí noten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que está girando en esta dirección, sino que intenta girar. Y es porque el torque genera una aceleración. Y esta aceleración podría o no estar alineada con la velocidad. Básicamente, supongamos que esta cosa está dando vueltas en la dirección contraria. Este torque no me hace girar en la dirección horaria, sino que me va frenando y algún día giraremos en la dirección horaria, pero no es el momento todavía. Entonces, por eso. Asimismo, distensiones de cinemática, cosas que se supone que ya analizamos un poco con ustedes. Finalmente, ya sabiendo un poco de cómo se manejan los torques, obviamente en geometrías más complejas pues tienen que meterle un poco más de trucos. Generalmente las cosas que le solemos dar suelen estar inclinadas, suelen estar feas. Direcciones inclinadas, fuerzas inclinadas, total, un desastre para que ustedes analicen todo esto de aquí, obviamente lo vayan haciendo de a poco. Pero dentro de eso, también tenemos que revisar un torque súper importante que aquí no le hemos prestado atención porque no era el momento todavía. Y sería el torque principal al que estamos sujetos todos. ¿Qué pasaría si es que uno de ustedes intenta hacer uno de los pasos de Michael Jackson, quiere inclinarse hacia el frente? Ponemos su sombrero. Obviamente se van de cabeza. ¿Y por qué nos vamos de cabeza? Sería por el torque del peso. Entonces vamos a analizar eso de ahí. El torque del peso, a la mala, se infiere dentro del nombre, es obviamente provocado por el peso que tenga o un cuerpo o los cuerpos de un sistema. Aquí lo interesante es que, igual que todo lo que ustedes han venido haciendo a lo largo de todo el semestre y desde el pre y colegio, las cosas son aditivas, de forma que si es que yo tengo algunos cuerpos metidos en un sistema, yo voy a tener obviamente algunos torques, pero además, súper importante, obviamente el torque del peso, de forma que ese no puede faltar. Y lo que haríamos sería lo siguiente. Supongamos que nuestro eje está en este punto y nosotros tenemos la siguiente inclinación. Decimos que esto está a 30 grados. Me van a dar los siguientes datos. Me van a decir que la masa de la varilla es de unos 100 kilogramos. La masa de la caja es de unos 40 kilogramos. Y me pide determinar si es que la longitud de la varilla es de unos 2 metros y va hasta el centro de la caja. Vamos a levantar la caja. Ya, ahí. Ya, vamos a dibujarla así. Entonces nos van a preguntar simplemente cuánto vale el torque del peso. ¿Qué es lo que haríamos? Igual que hicimos hace un momento, pues simplemente a priori dibujarlo y de ahí ver qué sale, ver qué pasa con las distintas direcciones. Entonces tomaríamos un primer vector, un R1, o vamos a poner un R de varilla que va hasta el centro de la varilla, y un R2, pues que va hasta, un RC que sería hasta la caja, y no RC5 porque se va hasta Bélgica. Entonces, teniendo estos datos, pues veríamos otra vez qué es lo que pasa con el torque. El torque necesita una medida que ya las tenemos implícitamente. Y lo otro serían las direcciones, qué ángulo nos encontramos. Para esto dibujamos las fuerzas, que una vez más, si estamos hablando del torque del peso, pues sería provocado por las fuerzas de los pesos. Y aquí simplemente analizar. Tendríamos torque, el peso de la varilla va a ser igual al peso de la varilla, masa varilla, gravedad por la distancia de la varilla, el R de la varilla, que sería 1 metro. Y por último, otra vez, el seno del ángulo o lo que sea que provoque a que estas dos medidas sean perpendiculares. Así que vamos a cambiar de color. Vamos a poner esto y acá. Y como pueden ver, nuestro radio de la varilla es esta cosa. Pero, pero en ecuaciones lo que estábamos haciendo era quedarnos con componentes perpendiculares. Y no es necesario que solamente lo hagan ecuaciones, sino que lo pueden hacer gráficamente y a lo mejor así sacan información más rápido. Diríamos que como esta fuerza obviamente solamente está en Y, necesito el radio en X. De forma que aquí ustedes pueden aplicar manías o sustituciones dentro de sus sistemas. Y eso nos lleva a lo siguiente. Si bien la definición nos dice que tenemos que aplicar el seno del ángulo entre el primer vector y el segundo vector, no es obligación que ustedes metan el seno ahí, porque como ya les mencioné hace un momento y hicimos los dibujos, esto lo único que genera es una perpendicularidad. Entonces, ustedes pueden ajustar su función y su ángulo de forma que ustedes configuren esta perpendicularidad, ya que voy con eso. Aquí
Si yo quiero utilizar los 30 grados que están ahí abajo, no metería seno de 30, voy a meter coseno de 30. Y otra vez, esto se va en contra de la definición formal, pero no es necesario que la utilicen, porque una vez más, esta pendejada de aquí de poner por el seno del ángulo solamente provoca que sean perpendiculares. Y si analizamos esto y ponemos otras variables, ¿qué veríamos? Tengo radio de varilla por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El de aquí abajo. ¿Ok? ¿Eso qué genera? Esto genera que yo tenga mi lado horizontal que es perpendicular a la fuerza vertical. Entonces, el resumen de eso es, los profesores no les van a bajar puntos por esto. Ellos, igual que ustedes, ahora están al tanto de que esto se puede hacer. Simplemente son sistemas equivalentes. Y bueno, dentro de esto, quiero que se tomen esa parte que no les van a bajar puntos de forma delicada. La mayoría no lo hacen, pero si ya se han dado cuenta que el profesor es muy estricto, pues meterse con la definición, les tocaría meterse con el ángulo del otro lado y ahí sí meterle pues el seno correspondiente. Pero como no es el caso con la mayoría, vamos a quedarnos con esto, que nos interesa esta sección. Entonces, nada, el resto del cálculo sería simplemente jugar con los valores. Gravedad 10, masa de 100, este radio que pusimos de 1 hasta aquí, nosotros la longitud total es de 2, y el coseno de los 30 grados que están ahí metidos, y listo, murió. Primer torque encontrado. Y más es lo mismo con el segundo, obviamente con su respectiva masa y su respectiva longitud. Como esto ya no es interesante, vamos a botarlo, pero lo que me interesa hacer esto es que en sus diagramas jamás puede faltar el peso. Por amor de Dios, a menos que les digan que la masa es despreciable, tienen que incluirlo. Así que, bueno, quitándonos ya la parte de torques, vamos a revisar qué sucede con otra cantidad. Déjenme pensar que sigue. Podemos meternos con energía. Hace rato les dije que nosotros tenemos energía rotacional y vamos a pensar en por qué tenemos energía cinética rotacional. Cuando nosotros analizamos energía cinética translacional, decíamos que esta energía es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. Y eso nos lleva a lo siguiente. El libro, si no me equivoco, ya no lo digo hace mucho tiempo, la verdad, nos propone un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una pelota, pensemos que es una pelota de básquet, y la hacemos girar sobre un dedo. Jamás pude, no esperen que lo haga. Pero lo importante de este ejemplo es que si nosotros nos enfocamos en un pedacito de masa, ese pedacito de masa, como está rotando, tiene una velocidad tangencial. Tiene una velocidad que en ese momento es una traslacional en esta dirección. Entonces, a la mala, a pesar de que esta cosa no se esté moviendo en el espacio y solamente está dando vueltas respecto a un punto, nosotros tenemos masitas que tienen velocidad. Y estas masitas que tienen velocidad, pues deberían tener energía. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos enfocarnos en que de esa pelota que está girando, tenemos esa pequeña masita, una masa sub i que está en un radio sub i, y decir que ese pedazo sub i tiene una energía sub i que va a ser un medio m sub i, velocidad sub i al cuadrado. Ya, mucho sub i, pero bueno. ¿Qué nos dice eso? Esto es simplemente energía de ese pedacito. Pero si yo quisiera energía rotacional total, pues me tocaría coger todas. Y eso nos presenta un problema. Así como está planteada la ecuación, a mí no me sirve eh, coger una y otra cosa porque lo único que compartirían todas en común es el un medio. Ya noten que no necesariamente este pedacito de masa tiene la misma masa que este, o este, o este, o este, o este. Y más importante, las velocidades no son iguales porque estamos con círculos de distinto tamaño. Entonces, el problema es que en este momento esta ecuación así como está no nos sirve. Y por eso tenemos que emplear una transformación, que es simplemente decir que la velocidad tangencial no es nada más que el angular por radio. De forma que si nosotros introducimos esto aquí adentro, tendríamos lo siguiente. Siguiendo con este pedacito nada más, encontramos masa I por velocidad y radio, pero no radio cualquiera, sino un radio I. Y de aquí, como pueden notar, yo puedo elevar estas dos cosas al cuadrado, y al elevarlas al cuadrado tendría velocidad al cuadrado, masa I, radio I al cuadrado. Y ahora se viene lo importante. Nosotros ya definimos qué era esta cosa. Recapitulando un poco, esto no es nada más que el momento de inercia de un pedacito. Entonces, si es que esta energía cinética de un pedacito no es nada más que un medio momento de inercia y de ese pedacito por ese ángulo al cuadrado, entonces cuando yo sume todo,
ya tendría que, ya no tengo pedacitos nada más, sino tengo la suma de todos mis pedazos. Y al sumar todos los pedazos, o al sumar todos los momentos de inercia que están ahí metidos, yo tendría la inercia total. De forma que la energía cinética rotacional es un medio del momento de inercia del sistema, o simplemente momento de inercia del cuerpo, y ya. Y esto por la velocidad angular al cuadrado. Siguiendo con lo que dijimos al inicio de la clase, todo este tema de rotación es el primo de traslación. Entonces, por eso ven que la ecuación es básicamente la misma cosa. Tenemos el un medio, en lugar de masa tenemos momento de inercia y en lugar de velocidad lineal tenemos velocidad angular. Y ahora, ¿por qué está mi énfasis en mencionar que todas estas cosas son parecidas? Porque a priori parecería que son muchas ecuaciones y conceptos nuevos a memorizar, hasta que se dan cuenta que son la misma pendejada, simplemente están con distintos nombres, distintas etiquetas, pero la esencia es exactamente la misma. Y aquí, pues el resto de problemas se basa en tomar lo que ya les mostré y aplicarlo. Por ejemplo, les podrían decir, tomando el mismo péndulo de hace rato, tenemos un disco atado a una varilla, los cuales tienen una cierta longitud, y si nosotros liberamos este sistema de reposo, sabemos que esta cosa va a rotar, va a venir hasta acá abajo. Entonces, muy seguramente les van a decir, calcula la velocidad angular que tiene en esta posición. ¿Cómo haríamos eso? Si bien podría meterse con la parte de dinámica y encontrar una función de aceleración, y les explico por qué es función, integran esa función, ustedes eventualmente por las relaciones de aceleración y la velocidad angular, pues podrían llegar a calcular qué velocidad angular tiene aquí abajo. Pero no es el camino más sencillo. Si no, lo harían por energía. Dirían, mira, yo tengo una masa aquí, tengo otra masa acá, ambos tienen una cierta altura inicial, por lo tanto mi sistema tiene una energía potencial inicial, la cual eventualmente se transforma en energía cinética. Y aquí, en la parte de cinética, hay que tener cuidado con qué se plantea. Si me da tiempo hoy para explicarles un poco de eso. Pero bueno, al final, todo sistema que está moviéndose de esta forma, nosotros lo podríamos escribir como un sistema que tiene energía cinética translacional más energía cinética rotacional. No es más. Esto lo verán ya más a fondo con sus profesores y ayudantes, que reitero, vayan a las días, en especial a las de Wilmer, que era mi mejor alumno. Pero bueno. ¿Por qué no podríamos tomar el otro camino? Ahora sí, porque eso es algo complicado. Cuando vemos esto, cuando no, analicemos eso. Si nosotros suponemos que el torque que pone en movimiento un sistema es el torque del peso, como en este momento si yo dejo moverse a mi pluma esta, pues veríamos que la fuerza que genera esta rotación es el peso, justamente. Y ya no solamente fuerza, sino transformada en torque. Nosotros hicimos cálculos para esto y era lo que estábamos haciendo hace rato para el sistema de la amarilla y la masa, esa colgante fea. De la mala la ecuación se mantiene. Diríamos que el torque del peso, de forma general, va a ser masa gravedad por una distancia y por un seno o coseno según corresponda. Vamos a dejarlo así como seno. ¿Cuál es el problema de esto? Si es que es el único torque que está actuando sobre un sistema, otra vez como aquí la pinche plumita esta, yo diría que esto directamente va a ser igual a momento de inercia por aceleración angular, donde aquí nos toca ver una relación geométrica de las cosas. El ángulo que nosotros tengamos se relaciona con la aceleración angular, de forma que yo puedo tener una aceleración angular cuando esté en esta posición, voy a tener otra aceleración angular cuando esté en esta otra posición, otra en esta otra en esta otra, y así por cualquier posición que a mí me dé la gana. Básicamente, y tomando otra vez la idea del gimnasio, es cuánto sufren ustedes en cada posición. Si ustedes ponen su brazo otra vez con la mancuerna extendida, esta posición duele más que si simplemente bajamos la mancuerna y la tenemos ahí. Y nos duele menos porque ya no estamos haciendo torque. Y ese torque está justamente relacionado a este ángulo. De forma que cuando ustedes tienen un sistema que se genera o que se empieza a mover por culpa del torque del peso, tienen que darse cuenta de que ese torque del peso va a ser una función cambiante. Porque si bien su peso sigue apuntando siempre hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, el ángulo que ustedes están reemplazando aquí en la ecuación, ese teta, cambia. Y obviamente si es que el valorcito cambia, su cálculo va a cambiar. Entonces, en resumen de eso, esta es una función asquerosa que se recomienda evitar que lo trabajen de esa manera. Pero la mala siempre pueden decir que esto se relaciona con el desplazamiento angular, lineal y demás.
Básicamente la misma idea de que como esto es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, nosotros podemos multiplicar esto por d teta sobre d teta y tienen el mismo artificio del primer parcial con cinemática sencilla. Esto sería velocidad angular por la derivada de la velocidad angular y todo sobre d teta. Y pues aquí aplican sus despejes, hacen integrales y demás. No es clase para hoy y reitero, tienen sus ayudantías y tienen clases grabadas para verlo más a detalle. Así que bueno, lo importante de eso. Tus sistemas, si dependen del peso, van a ser sistemas cambiantes. Entonces, esto es mejor solucionado por energía. Y ahora sí, analicemos qué es lo que pasa aquí con energía. ¿Por qué tenemos translacional y rotacional? Básicamente, nosotros tenemos energía cinética translacional siempre que nuestro cuerpo tiene su centro de masa, no en algún punto, vamos a simbolizar aquí la pluma con la moneda, y si es que este punto se está moviendo en el espacio de cabeza de translacional, así como en primer parcial. Si ustedes tenían un objeto, no sé, un ovni que hace trayectorias raras, trayectorias simplemente cualquiera, no me interesa la trayectoria que él siga. Tiene velocidad, entonces tiene energía cinética porque se está moviendo en el espacio. Aquí es lo mismo. Si ustedes dejan que un péndulo caiga, el centro de masa de ese péndulo se va a estar moviendo, va a estar trasladándose. Y como este vector de velocidad traslacional existe, entonces tiene energía cinética traslacional. Y eso nos lleva ahora a qué es lo que pasa con la rotacional. La rotacional, como ya vimos, pues sigue esta sencilla ecuación, pero entenderán que si es que se les piden calcular la energía cinética translacional o la velocidad al final de las cosas, eso nos tiene dos problemas. Normalmente para calcular velocidad nosotros simplemente ponemos por aquí la ecuación y decimos, perfecto, yo hago mi despeje con la ecuación de energía potencial inicial y listo. Pero el problema es que en este momento van a tener dos incógnitas. Van a tener esta que no se conoce, esta que no se conoce, y bueno, esta que pues, se podrá conocer si le dan los datos, pero lo importante es que estas dos son desconocidas, pero tienen una relación. Y ahí es donde vienen más conceptos. El primer concepto sería simplemente darse cuenta de un movimiento en una trayectoria circular. Vamos a quitar esta cosa y ya que sea más circular. Si es que yo les pongo el mismo escenario, una varilla y simplemente está dando vueltas, tendríamos lo siguiente. Vamos a reducir esto y meterle color. Ya, vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta varilla? Vamos a ponerla que está ahí atada en el centro y vamos a poner otra que está en una posición cualquiera. Y porque sí, otra más. Ya. ¿Qué es lo que quiero que noten de ellas? Primero, el centro de masa no estaría alineado con el centro geométrico, así que déjenme mover esa cosa. Ya, digamos que ahí sí. No, perdón. Quiero hacer que esté más comprensible. Ya, ahí. Como podrán ver, el círculo está cortando la varilla por el centro. ¿Y cuál es mi idea de eso? En este momento, ese centro me dice dónde está mi centro de masa y por lo tanto aquí tengo la velocidad del centro de masa. Y esto que tiene interesante, que en este momento, como ustedes ya van a estar lidiando con dos velocidades que serían la angular y la translacional, su energía cinética translacional no utiliza una velocidad cualquiera. Ya veremos por qué menciono eso. Pero si no, ella utiliza la velocidad específica del centro de masa. Pero bueno, tenemos esa velocidad del centro de masa. Pero la mala, estas velocidades, como pueden notar, están cambiando de dirección, están dando vueltas, siguen una curva con cierto radio. Y esto es simplemente una forma de decir, ignoren toda la varilla y enfóquense en las partículas. Tienen una partícula que está dando vueltas con una velocidad angular y tienen un radio. Entonces, la relación que existe entre estas dos variables es la relación de toda la vida de una velocidad tangencial. Que sería simplemente tomar esta relación. ¿Y dónde la aplicarían? Vamos a plantearlo. Supongamos que tenemos un sistema cualquiera y nos dicen calcular energía cinética de todo el sistema. ¿Ok? Como estamos viendo, esta cosa va a rotar, va a trasladarse. Entonces diríamos que esta cosa es simplemente cinética traslacional más cinética rotacional. De forma que en la parte de cinética traslacional, pues la ecuación de toda la vida, un medio masa velocidad centro de masa al cuadrado, y esto más un medio de momento de inercia, velocidad angular y al cuadrado. Como mencioné hace un momento, ustedes no van a conocer ni esta ni esta. Van a ser justamente incógnitas del problema.
pero incógnitas que están relacionadas a través de esta hermosa relación, lo que les permite a ustedes simplemente meter esta cosa fuerza bruta en una u otra variable y pues ya no tienen dos incógnitas a evaluar, sino simplemente una. Y nos daría lo siguiente. Suponiendo que reemplazamos pues tal cual está puesto ahí, nos quedaría, vamos a poner un medio como factor común de todo, tendríamos masa y aquí velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado. Y esto más, al medio ya no va. Tenemos I por velocidad angular al cuadrado y murió. Ya más allá de que conozcan la masa, el radio y vean una relación rara por aquí, que ya les hablaré de eso, lo importante es que en este momento ustedes podrían conocer todos esos valores y simplemente tienen un número multiplicando la velocidad angular y al final, suponiendo que conocen esto, la otra persona pues lo reemplazan o lo que es más común, si es que ustedes tienen que se conserva la energía mecánica del sistema, ustedes tienen que esto va a ser igual a una energía potencial de inicio o no necesariamente solo potencial, sino energía mecánica, igual que suele pasar. Entonces, conocen esto, ah, mira, oh, sorpresa, puedo despejar esa cosa y simplemente encuentro la velocidad angular. Entonces, resumen de esta parte que hemos hablado de energías, muchas veces van a tener los dos tipos de energías y lo que les conviene siempre es reducirlas a una sola y para eso miran la relación que tienen en común y que sería esa de ahí. Ahora, ya conociendo eso, nosotros podríamos hacer un análisis un poco más intenso del sistema, pero vamos a establecer algo más. Aquí, como nosotros hacemos que todo esto es en relación al centro de masa, aquí se me escapó de poner que esto es respecto al centro de masa. Y aquí es donde viene algo importante. Si se dan cuenta, este es mi momento de inercia respecto al centro de masa. Esta va a ser la masa total del cuerpo. Y este es nuestro radio. Y este radio, oh sorpresa, viene a ser la separación entre el eje y el centro de masa. ¿Y eso qué nos lleva? Si se dan cuenta, yo puedo separar aquí un poco de cosas, un factor común y bla. Tendría lo siguiente. Puedo sacar velocidad angular al cuadrado sobre 2 y tengo centro de masa, vamos a tener respecto al centro de masa más masa y esta distancia respecto al centro de masa y el eje al cuadrado. Y esto viene a ser simplemente el momento de inercia respecto a cualquier eje cualquiera. Básicamente es ejes paralelos. Entonces, esto de aquí, si es que resulta un poco complicado entender este momento, puede ignorarlo completamente. Sus cálculos van a converger y lo van a utilizar implícitamente. No es necesario que lo entiendan. Pero para los que sean más curiosos, simplemente notar. Si es que su vector de velocidad está cambiando de dirección, ustedes pueden decir que ese vector está girando y pueden decir que todo su sistema gira respecto a un eje. En este caso, pues nuestro eje sería el de acá. Y como mi varilla gira respecto a un eje que no está en el centro de masa, yo podría modelarlo todo como un sistema que gira respecto a un eje cualquiera. Y como está girando respecto a un eje cualquiera, pues metemos ejes paralelos. Luego que me lleva a una parte más dentro de ejes paralelos que se me olvidó pasarles. Y sería una pregunta que me solían hacer. ¿Cuándo nosotros podemos aplicar ejes paralelos? Así que vamos viendo otra vez la ecuación. Habíamos dicho que en el teorema de ejes paralelos, nosotros planteamos que el momento de inercia respecto a ese eje cualquiera no es nada más que el momento de inercia respecto al centro de masa, y esto más masa por la distancia al cuadrado, como acabamos de hacer, sería entre el centro de masa y el eje. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se puede aplicar? Siempre. Ustedes pueden aplicar esta bella ecuación, ya sea que su centro de masa esté o no sobre el eje. Si no está sobre el eje, pues ya saben cómo hacer el cálculo. Pero si es que su sistema llega a estar sobre el eje, sucede algo importante. Así que vamos a representarlo a través de gráficos. Vamos a tomar otra vez el caso de un disco. Y en este caso, no vamos a decir que está con una varilla, sino con una cuerda. Algo más sencillo de analizar. Yo tengo por aquí un punto y digo, mira, esta es mi distancia R. Como ya hicimos hace rato, diríamos que este momento de inercia respecto a este eje X no sería nada más que el momento de inercia respecto al centro de masa más masa y vamos a poner mejor D, ya, D al cuadrado. Pero ahora fíjense en qué pasa si es que yo hago que esta distancia se acorte. Básicamente, estoy recogiendo la cuerda de forma que ya no tengo una separación entre el disco y el eje X. ¿Qué estaría pasando? Esta distancia se hace cero
y mi momento de inercia respecto al eje me queda de esta forma. Algo curioso que me dice, tu momento de inercia es igual al del centro de masa. ¿Y por qué es igual? Porque está metido ahí. Mi disco en este momento ahora gira respecto al centro de masa, de forma que no tengo una distancia, este término no es necesario. Y el resumen de eso es que si es que se les complica al inicio, porque estas son las partes iniciales del capítulo, si se les complica a ustedes identificar si tienen o no que utilizar ejes paralelos, mi consejo es que lo pongan en todas partes. Y obviamente dibujen sus distancias ahí, miren, no, mira, esta estupidez era cero, por las huevas las puse, la borran. Y simplemente se deshacen de esa variable, no tienen que darle más vueltas a eso. Entonces, bueno, ahí está la parte de ejes paralelos. Y ya, porque nos quedan 15 minutos, vamos a hacer una explicación de un concepto más, o bueno, serían dos, a ver si es que lo puedo hacer rápido, porque uno de esos va a su práctica de laboratorio. Entonces, el último tema que se topó en primer parcial es cantidad de movimiento o momento lineal. Vamos a quedarnos con la segunda forma de llamar, momento lineal. Ya sabemos que el momento lineal es simplemente masa por velocidad. Y a su vez conocemos que la derivada de cantidad de movimiento se traduce en fuerza. Y así como nosotros tenemos un momento lineal, tenemos a su primo que sería el momento angular. El momento angular nosotros lo definimos con la letra L y como ya se pueden hacer la idea con todo lo que hemos hecho, en lugar de masa evaluamos momento de inercia y en lugar de evaluar velocidad translacional evaluamos velocidad angular. Y de aquí, su derivada asimismo tiene un sentido físico, donde vamos a hacer las analogías. Si yo derivo cantidad de movimiento lineal y esto me da fuerzas, entonces, ¿cuál es el primo de la fuerza? El torque. Y simplemente es esta relación. Donde aquí, lo que les puedo decir de forma más rápida es que el momento angular es una cantidad, como ven, depende del momento de inercia, pero nosotros generalmente tomamos esto para sistemas. Un sistema como el de este ejemplo. Ustedes tienen un disco, un carrusel de estos que están en los parques, ¿no? Donde los niñitos se suben y viene otro niño malicioso, les empieza a dar vueltas y van rápido y bueno, se marean demás. Ya no interesa. Suponiendo que tenemos esos niños ahí, nosotros podemos decir lo siguiente. Los niños al inicio están en un extremo y pues bueno, tienen alguna velocidad, tienen algún giro. Y lo típico que se plantea en estos problemas es que los niños van hacia el centro, o un solo niño va hacia el centro, no interesa la cantidad de niños realmente. Lo importante ahí es que les dicen, calcula qué es lo que pasa con el momento de inercia del sistema, qué es lo que pasa con el momento angular, qué es lo que pasa con la velocidad angular. Y el resumen sería lo siguiente. Si es que nosotros no tenemos torques externos, entonces el momento angular del sistema va a permanecer constante, igual que pasaba con las fuerzas y el momento lineal, algo constante. Y entonces, aquí nos metemos con la parte de los grados de libertad que les mencioné al inicio. Yo puedo tener un momento de inercia del sistema, tengo velocidad angular del sistema, pero esto sería algo inicial. Como conozco que no está cambiando esta cantidad a través del tiempo, yo la puedo relacionar con la parte final y analizo lo siguiente. Si es que los niños se acercan hacia el centro, otra vez tomando el ejemplo de la pesa y los cálculos que ya hemos hecho, veríamos que al acercarnos al centro estamos reduciendo el momento de inercia. Entonces comparamos las dos cosas. Si mi momento de inercia inicial es más grande que el final, entonces como todo esto es igual a una constante, algo tiene que compensar eso. Y lo que compensa es la velocidad angular. Y lo que nos estaría diciendo esto, a modo de historia, es, si es que tu momento de inercia es grande, tu velocidad angular va a ser baja. Pero si es que tú disminuyes el momento de inercia, tu velocidad angular va a aumentar. Un fenómeno similar a esto lo podemos apreciar cuando estamos lavando platos y principalmente cuando tienen basura dentro del lavadero. ¿Qué es lo que pasa y a qué estupidez voy a hacer referencia en este momento? Se estarán preguntando. Cuando ustedes tienen basura dentro de su lavabo, suponiendo que es ya al final que han quitado los platos, pues tienen el lavabo hecho piscina. Y si no lo han visto, vayan, ayuden a sus mamás, sus papás a lavar platos después de la clase y simplemente miren qué pasa. Van a tener todo lleno de agua. Y lo importante es que si la parte donde sale el agua no está tapada, pues se nos hacen remolinos, todos bonitos.
pero quiero que analicemos qué es lo que pasa con la basura en esos remolinos. La basura cuando está afuera va lento. Y va lento porque simplemente es mucho flujo de agua. Es como el tráfico. Tienen muchos carros que quieren pasar por aquí. Como son muchos carros, el carro pues no se mueve muy rápido, simplemente porque está lejos. Pero, ¿qué es lo que pasa a medida que ese pedacito de basura se va acercando más y más al centro? Veremos que pues da vueltas cada vez más rápido. Y básicamente es la figura que quiero que se lleven de lo que está pasando aquí. Si es que el momento de inercia disminuye, y otra vez, no hay nada externo que nos quite energía, nos robe momento angular y demás, entonces, si es que los niños se acercan, va a ser como la basura que está flotando en su lavabo. Va a moverse cada vez más rápido a medida que se acerquen. Y lo bueno de esto es que no solamente es algo conceptual, como toda la física, de hecho, ya saben que la física es el lenguaje de la naturaleza, bla, bla. Esto también sucede aquí en la vida real. Y bueno, si se preguntan por qué estoy cambiando ahora a YouTube, no es un error. Vamos de hecho a buscar unas cosas. Y sería Conservation of Angular Momentum. Ya. Aquí simplemente se plantean, bueno, Angular Momentum. Se plantean demostraciones, ya, gráficos y analogías. Algo que algunos profesores podrán hacer en clases es ponerse a jugar de esta forma. De hecho, creo que está el canal de Mr. Dick por ahí regado. Y él tiene las grabaciones de esto, ya donde va a llevar una llanta de bicicleta. Tenemos estos soportes en los laboratorios y la idea es que ellos van a hacer girar la bicicleta de cierta forma, va a dar vueltas y la persona sujetando a la rueda también va a dar vueltas en una u otra dirección, va a aumentar esta rapidez, la va a disminuir. Todo depende de cómo se juegue con el sistema. Y todo esto tiene que ver solamente con momento angular. Y de hecho, algo que me gusta en este momento es que detrás de la pizarra pueden ver que está escritas exactamente las mismas babosadas que yo puse acá. Tenemos momento lineal, masa velocidad. Tenemos momento angular, que sería por aquí, momento de inercia, velocidad angular. Todo esto está ahí metido y de hecho, qué hermoso. Ya ver cómo todo converge. Está exactamente esto de los grados de libertad y si aumenta o disminuye. Pero bueno, más allá de eso tenemos ejemplos prácticos, donde no solamente está eso de ahí, sino quiero encontrar alguno de un gato. Ya, voy a suponer que ninguno de ustedes ha lanzado gatos, pero lo que sabemos es el dicho de que todos los gatos caen de pie. Ya, es mentira, dependen de cierto tiempo para poder hacerlo, pero aquí está una bella animación de qué es lo que estaría pasando. Básicamente, el gato cuando recién empieza a caer, él no tiene rotación, tiene un momento angular de cero. Entonces, ¿cómo carajo es que si el gato no está rotando, luego da vueltas? Y la trampa o lo que utilizan los gatos es simplemente meter una rotación en un lado y otra rotación en otra dirección. Aquí está exagerado. Esperaría que ustedes no vean ningún gato que se tuerce la columna vertebral para dar vueltas, pero los gatos tienen cola. Y de hecho, este es el video que más me gusta. Aquí, en esta cosa en cámara lenta, nosotros podemos ver que el gato va a girar en una dirección, pero la cola gira en la dirección contraria. Justamente tomando esta idea de que al inicio no tenemos rotación, y como no tenemos rotación, pues no debería haber momento angular en el sistema. Pero como el gato es inteligente y el gato no se quiere morir, lo que hace él es simplemente gira su cola en dirección contraria y ahí induce una torsión. Lo mismo podríamos verlo en este otro video de Dustin. No, que él sí lanza su gato y les recomienda no lanzarlo. Pero bueno, esperemos a que pasen. Bueno, la otra cosa que quería explicarles, y no voy a poder leer giroscopios, entonces revisen las grabaciones, no hay más cosas que podemos hacer. Ay, y no quiero apresurar a meter un concepto tan importante, tan rápido. Pero eso, miren el concepto de giroscopios, porque eso les evalúan en laboratorio. Y aquí, bueno, ¿qué se le ve? El gato gira en una dirección, la cola en dirección contraria, justamente para tener un sistema con cero. Pero así también bonito, me gusta un video de básquet, Rosen Spinning Lead, donde tenemos un jugador el cual abusó del momento angular de la siguiente forma. En una entrada que él va a hacer, vamos a esperar un momento, lo que hace es,
entra con las piernas muy cerradas, pero al entrar con las piernas cerradas, él tiene un momento de inercia bajo, que es lo que hemos discutido todo ese rato. Una masa cerca tiene un momento de inercia bajo. Entonces, con las piernas cerradas y momento de inercia bajo, él puede dar un giro rápido, aquí al inicio, como pueden ver, pero para estabilizarse y saber dónde carajo está el tablero, abre las piernas. O a lo mejor es algo intuitivo, quizá no le sepa la física, pero es algo que nosotros hacemos de forma intuitiva. Abre las piernas porque así como aumenta el momento de inercia, su velocidad angular disminuye. Y como disminuye, pues va más lento y tiene más tiempo de estabilizarse y decir, a ver, ¿dónde estoy metido? Y pues ya con eso hacer bien la canasta. Eso o simplemente zorrada que salió. Como suele pasar bastante. Pero bueno, ahí lo pueden ver un poco mejor. Simplemente son cosas a que nosotros les damos utilidad. Y es el último ejemplo de esto para ya cerrar la sesión de hoy. Tenemos también Angular Momentum en nado sincronizado. Ya, Synchronize, no me acuerdo. Sí, creo que es sincronizado, pero ajá. ¿Qué es lo que pasa con los nadadores que hacen nado sincronizado? En general, los que hacen estas acrobacias. Magia a veces un poco afeminados. Apenas se lanzan para ellos dar vueltas rápido. ¿Qué es lo que vieron y otra vez aquí la belleza de la física que converge en todo? Ellos se hacen bolita para tener un momento de inercia más bajo. Y como no tienen cosas externas, el momento angular se va a conservar. Y otra vez, al tener momento de inercia bajo, induce una velocidad angular alta. Y lo mismo que el basquetbolista, para ubicarse y poder saber dónde carajo están, expanden las piernas, tienen un momento angular elevado. Y ya con eso pueden controlarse y pues ya saber qué es lo que van a hacer al final. Pero esto asimismo es un tema súper interesante, súper complejo. Y reitero, por amor a Dios, revisen las grabaciones de momento angular porque les va a salir para giroscopios. Y bueno, si pudiera hacer un TLDR y de giroscopios, un resumen súper simple es el siguiente. Nosotros sabemos que la velocidad angular es un vector. ¿Qué tiene importante ese vector? Que es un vector que obviamente va a tener una dirección, y si yo multiplico este vector por un número, voy a hacer que o se haga más grande o más pequeño o revierta su dirección. Puede ser cualquiera de esas. Pero si es que el número que yo le meto siempre es un número positivo, esto siempre va a tener la misma dirección. Y ahí el tamaño pues ya depende de qué número le esté metiendo. Y sucede que justamente nuestro momento de inercia siempre es positivo. Entonces, el momento angular siempre va a ser un vector que obedece a lo que sea que le diga la velocidad angular. Si la velocidad angular está apuntando en esta dirección, el momento angular también va a apuntar en esa dirección. Y de aquí, lo importante son los cambios que pueden aplicarse al momento angular. Y para esto pensemos en un carro que está dando vueltas en una carretera, así como les tomaron lo de la Fórmula 1. ¿Qué es lo que pasa con ese carro de Fórmula 1? Como está dando vueltas, está en una pista circular, él siente una aceleración centrípeta. Y es la aceleración centrípeta la cual desde una vista aérea provoca que el sujeto pues no se mate. Tenemos una velocidad, tenemos una aceleración y lo que me interesa encontrar aquí o describir es que la velocidad obedece a lo que le diga la aceleración. Y no necesariamente centrípeta. Si tuviéramos aparte aceleración tangencial y el sujeto va cada vez más rápido, pues el vector crece. Pero bueno, no nos enfoquemos mucho en eso. Simplemente resumen. Velocidad obedece aceleración. Y la relación es a través de una derivada. Una derivada respecto al tiempo. Y así como nosotros tenemos que la velocidad obedece la aceleración, hemos dicho que la velocidad angular también tiene que obedecer a la aceleración, en este caso aceleración angular. Lo importante aquí es que esta aceleración ya la hemos asociado con torques. Entonces, para giroscopios, lo que ustedes tienen que hacer es identificar, primero, cómo es mi giroscopio. Un giroscopio, la mala, simplemente es un sistema algo complejo, pero el cual tiene un componente que gira en alguna dirección y se va a mover en una dirección u otra dependiendo de algunas cosas del sistema. Así que vamos a simplificarlo. Pueden buscar videos y el principal que les va a salir va a ser de una llanta atada a un palo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si nosotros hacemos que la llanta gire en esta dirección, por regla de mano derecha, nosotros podemos decir que este vector de velocidad angular va a ser un vector que va a la derecha. Ahí, más bonito. Y como pusimos hace un momento, nuestro momento angular también va a ir a la derecha. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a tener que este disco y esta varilla tienen una masa, tienen un peso.
y este peso va a inducir un torque. Olvidémonos por un momento de este sistema que estamos dibujando y simplemente planteemos lo siguiente. Yo tengo una varilla y tengo su masa por acá, está agarrada desde este punto. Vamos a ponerle un acuerdo. Y me van a preguntar, ¿hacia dónde va el torque del peso? ¿En dirección horaria o antihoraria? Y pues diríamos, esto es obvio, el peso está de este lado, me va a querer hacer botarme de manera horaria. Pero lo importante aquí es que hemos definido el torque, un torque y una dirección, y es el mismo torque que va a estar aquí metido, tanto por el peso de la varilla como por el peso del disco. Entonces, como estamos diciendo que el torque va en la dirección horaria, en este caso implica que este vector de torque va hacia adentro. Y aquí, una vez más, intentaré hacer lo más sencillo posible. Estamos viendo que el vector de momento angular va a la derecha, el torque va hacia adentro. Como son vectores y el uno obedece al otro, entonces este sistema va a empezar a dar vueltas, metiéndose a la pantalla, saliendo eventualmente, otra vez volviéndose a meter, y así. Si es que la velocidad angular del disco este, la llanta, gira en dirección contraria, pues hace lo contrario, porque el torque del peso va a seguir entrando, pero en ese caso la velocidad angular iría hacia el otro lado. Entonces, otra vez es como que un perro siguiendo lo que ustedes le digan, el perro y la correa. El perro sigue lo que le diga la correa y lo estamos jalando siempre en una dirección. Para que no se queden con su imaginación nada más, vamos a ponerlo aquí también, angular momentum otra vez, y en ese caso el de levitación. Y bueno, ahí demuestra justamente esto de la ruedita, pero también tiene un video luego más extenso con una cosa que va mucho más rápido. Ahí tiene que ver con cosas de magnitudes y demás. Será un problema para otro día. Lo importante es que si ustedes no le imprimen giro a su rueda, se va a caer, como todos esperaríamos. Pero al esperar elegir, al imprimirle un giro, tienen un giroscopio y tendrían esta cosa que estábamos escribiendo, que va a moverse en una dirección u otra. Déjenme hacer que avance, no me quiere hacer caso. Ya, él está explicando exactamente lo mismo que les estoy diciendo, una dirección, otra dirección, hacia dónde va el torque del peso, qué es lo que pasa con la magnitud de este vector. Y suéltalo, maldita sea. No la afloja, Derek, lo siento. Ya, bueno, más adelante está. Ya. Gira, tiene una velocidad angular, siente efectos del torque y empieza a moverse en cierta dirección. Siempre se quiere mover en la dirección que lo quiere jalar el torque. Pero como digo, es una construcción de dos vectores. Así que puede investigar más al respecto y reitero, tiene grabaciones. La mala, estos giroscopios están en muchos lados. El último ejemplo que les puedo dar en la clase de hoy, y ya con eso nos podemos ir, es, miren a cámara por favor, ¿qué dirección de giro va a tener una moneda? Ustedes habrán notado que obviamente pueden hacer que una moneda empiece a girar, como yo lo estoy haciendo aquí con la mía, pero si tuviéramos una superficie estable como una mesa, van a ver que el giro siempre va a ser en una dirección, o va a ser una espiral antihoraria o una antihoraria, y eso depende de con qué mano ustedes hacen el giro, porque dependiendo de con cuál lo hacen, van a tener un giroscopio que tiene un torque en una dirección o en otra. Simplemente, ves eso. Si es que lo hago con mi mano derecha, van a ver que la dirección siempre va a ser esta, y si lo hiciera con la izquierda o simplemente le imprimo una dirección contraria, va al lado contrario. Y todo esto está aquí metido con precisión, giroscopios y un montón de cosas más. Luego les puedo pasar videos, pero sería todo por hoy. Y bueno, no he visto preguntas. Espero que hayan entendido, o si no, pueden hacerles preguntas a sus profesores y despejar dudas que hayan tenido aquí. Ya para terminar la grabación y la reunión, una vez más, momento de inercia no es resistencia a rotar, sino resistencia a cambiar la velocidad que tenga. Ya con eso lo dejamos. Espero que hagan bien sus pruebas de lectura esta semana y posteriormente exámenes. Así que nos vemos, chicos. Chao, chao.